Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de Diálogos de Cine. En esta tarde un poquito calurosa por aquí, por estas latitudes de 2 de junio. Yo me imagino que Eduardo tendrá una temperatura más agradable, pero bueno, aquí Mm. hoy nos vamos a hablar de una peli de alta tensión y la verdad es que es una película que a mí me encanta, bueno, pero aquí el máster en estas cosas y el que eligió, porque la verdad es que el año 82 dio para mucho y este año se celebra el 40 aniversario de un montón de películas, de grandes películas Mm. o de películas muy de culto, ¿no? Y bueno, para empezar, lo primero, como siempre, vamos a dar los agradecimientos de rigor a la Fundación Cinemascomic, que sin ella, pues todo esto no se podría estar realizando, al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, a la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la Librería del Maldito, que tenemos por ahí a los mandos de todo esto a don Gonzalo Santana, y bueno, los participantes, pues los habituales. Aquí un servidor, Patricio Ducha, por ahí también tenemos a Juan Antonio Rivas, Muy que nos buena. aportará su sapiencia y todo lo que él sabe de cine y de otros temas relacionados con el mundo del cine, que ya Exagerado el eres. otro día, que ya el otro día dejamos claro que no es ingeniero, que yo pensaba que era ingeniero, y Perdón, profesor ¿cómo es además eso? ¿Cómo es eso? Te recuerdo que tengo estudios en ingeniería química, ¿eh? en ingeniería química, sí señor. O sea que, Y bueno, y aquí al mando al mando de capitaneando esta nave, pues don Eduardo Serradilla, que va a hacernos presentación del tema y de la película de la que vamos a hablar hoy. primero, buenas noches. En cuanto a lo que comentaste, aquí estamos a 10 grados. No Qué sé cuánto buena estarán allí, temperatura, tío. pero aquí estamos ahora mismo a 10 grados. Sí. Lo que Aquí pasa es a, que con 20 muchísima a humedad. 24 a la sombra, como mínimo. No, aquí Eso, estamos a 10 grados dentro de casa. Fuera de casa, dentro no, dentro estaremos a más de 20 fácilmente. Pero bueno, una vez pasado eso, yo por mi parte quiero dar los agradecimientos, en este caso agradecimientos de rigor, que son la Fundación Finlandesa de Cine, y en este caso al Archivo Cinematográfico de Andrés Padrón, porque eh, parte de las imágenes que van a ver, ya están viendo una, que es la portada de la guía, lo que fue la guía publicitaria internacional, porque venía con texto en inglés, en francés, en italiano, alemán y en castellano. Era como Warner tenía un concepto de lanzar las cosas muy bien, y esta guía la consiguió Andrés. De hecho, la guía esta tiene una historia. La guía tiene agujeritos porque estuvo colgada dentro de una de las mamparas que había en un cine en Gran Canaria anunciando la película. Fue lo primero que mandaron. Entonces, cuando a mí me la se tienen los agujeritos de las chetas del cine donde estuvo colgada. O sea que, digamos, más es el cine donde yo la vi, donde yo vi la película en su día. A ver, la elección de Firefox, por un lado es lo que tú dices, el año 82. Necesitaríamos un año más largo para poder hablar de todo lo que hizo en el 82, porque es la verdad que sí. increíble. Cada vez que te pones, dices, hoy como curiosidad te diré que mientras estaba comentando este libro, que es absolutamente fantástico, más con la introducción del propio Clint Eastwood, comentaban que dos de las películas a nivel de temática militar, por llamarlo de alguna manera, del año 82, que marcaron una época, fueron Firefox y Oficial de Caballero. De Oficial de Caballero hablaremos de ella a final de mes. O sea, y estamos hablando del primer semestre, en realidad no, bueno, y algunos han quedado, que las dejaremos para posterior, pero el año 82 es un año absolutamente increíble. Pero de todo esto hay que puntualizar que Firefox es una de las películas, no voy a decir más criticadas, pero que tienen que ver con la trayectoria de Clint Eastwood. El problema es cuando hacen estas aseveraciones. De hecho, en uno de los libros solamente me traje 3, en la filmoteca aquí debe haber como 15, me traje 3. En este libro, por ejemplo, que es un libro de ensayos, está muy bien también. Los 3 libros están muy chulos. Pero en este libro particularmente dicen que todo autor mete la pata una vez en su vida. Pone el ejemplo de Steven Spielberg con 1941, pone el ejemplo de Francis Ford Coppola, One from Her, pone el ejemplo de Martin Scorsese con New York, y comenta que es un error por parte de Clint Eastwood. Creo, para
es que lo que pasan por alto es que la novela, yo la novela no la había leído, la he terminado de leer esta mañana. La novela original de Craig Thomas es fantástica. Más está publicado en el año 79 en lengua castellana. Hay dos, Firefox y Firefox Down, pero la primera es absolutamente fantástica. Y de hecho, en la parte en que los guionistas tiraron la novela es cuando la película se mantiene muchísimo más. Y es una pena, lo vimos después, que hay cosas que se omitieron en el guión original por cuestión de metraje. Y mira que la película no se crea que dura 90 minutos. Que si incluido hubiese ganado muchísimo. Eh, en uno de estos libros comenta que cuando él estaba rodando una película en los Alpes con George Kennedy, el piloto de helicóptero se la recomendó, la novela original de Craig Thomas. Él la leyó, le encantó y por eso compró los derechos, porque ya en ese momento él tenía su productora, y la adaptaron. Y bueno, y en principio Warner quería subirse al carro porque la Guerra de las Galaxias era de 20th Century Fox. Encuentros en la tercera fase era de Columbia, Superman era de Warner, pero bueno, era de Warner y no era de Warner, era de DC. Y además era un superhéroe, o sea que era per se de Warner Brothers. Era de Disney, que la gente se haya olvidado. Tron fue una producción de Walt Disney. Y Warner, que también es del año 82. El Abismo Negro también era de Disney, aunque es anterior, del año 79-80. Y Warner no había hecho para sumarse a la fiebre de los efectos especiales que surgió fundamentalmente, no con la Guerra de las Galaxias, porque para mí los primeros grandes especiales, y que conste, y lo digo públicamente, que no es una de mis películas perfectas, son los efectos de 2001. ¿Será que yo tuve la oportunidad de estar con el director de efectos especiales de 2001 en Sitges hace ya 15 años, que entendí todavía la complejidad de poder hacer todo lo que llegaron a hacer? Pero bueno, se pone como punto de partida la Guerra de las Galaxias, como vamos a ver efectos especiales, pues, bueno, y por supuesto ET. Aunque en el caso de ET, el efecto especial en sí es que la figura es un efecto especial, o sea, el personaje en sí es un efecto especial. Pero Pero bueno, tiene otros componentes. tú valorarías o considerarías Firefox como una película de efectos especiales. Hombre, O No, sea, Firefox son dos películas. media película sí, o sea, hay 1 hora y 5 de una película de Es una espionaje, película de género. exactamente. thriller, y la otros Exactamente, son dos 45 o películas. 50 minutos es una película de efectos especiales que continuamente ya es el vuelo de uno de los aviones primero y después el del segundo, ¿no? Sí, del segundo que le ataca, pero o sea, más o menos como las persecuciones que salían en Top Gun. Ah, sí, a ver, de hecho, vamos a ver, Por eso te digo, el o sea, tema es que yo a Top Gun no la hay considero en Wikipedia. sí como una película de efectos especiales. A Firefox sí la podemos ver como una No, película de política ficción o incluso de ciencia ficción, si se vamos a quiere. ver, Pero no el le tema de veía efectos, yo como una de una efectos película, especiales, ¿sabes lo que te digo? digamos que para la trayectoria de Eastwood, además él lo dijo, en uno de estos libros, creo que como que les enseñé antes, él dice que a los efectos especiales per se no le gustan. A él le encantó, él dice, a mí me encantó ver como Charlton Heston abría las aguas del Mar Rojo. El Mar Rojo. Pero en realidad, vamos a ver, ahí tenía una cuestión, pero el hecho de meter efectos especiales pues, no le convencía más allá de. Aparte que Eastwood es un actor físico que siempre ha tratado de hacer él todas las cosas, por lo tanto, por eso ha salido con alguna costilla rota y algunas historias y demás. Por lo tanto, el hecho de los efectos especiales como que no. Y de hecho, Warner, cuando se planteó llevar Firefox a la pantalla, vamos a ver, Warner, mal paso, pero siempre, digamos que Warner siempre está alrededor de Eastwood. Contrataron a John Distra, que era el director de efectos especiales de la Guerra de las Galaxias, que después lo contrataron Universal para hacer los efectos especiales de Galáctica, y después estuvo saltando en hacer otras cosas. Y de hecho, en una revista, en American Cinematograph, que es una revista muy técnica, esa revista de ver, no sé, el artículo en sí, que además es divertido porque la portada es La casa más divertida de Texas, de Dolly, que también es del año 82, Del 82 y aquí te también. pone efectos Claro. especiales de Firefox. Y aquí te pone efectos especiales de Firefox. Y en realidad de lo que más te habla es de Firefox, de la Claro. casa más divertida de Texas. Hay un artículo, la película con un gadín,
que es una película, vamos, mítica en su momento. Pero de Firefox, ahí, si no... De hecho, es porque la película tiene entrevistas, yo él explica todo. Esta debe ser 20 páginas, pero fáciles, porque además es que te cuentan, o sea, diseño, efectos especiales, diseño de las naves, cómo se usaba la pantalla azul, por ejemplo. Sí. O sea, y cómo ponía es absoluta, es completísimo cómo está planteado. O sea, no quiero decir que Firefox es una película fundamentalmente de efectos especiales, pero que en la trayectoria de un actor como Eastwood, Sí. meten a los efectos especiales por primera y casi única vez, porque la realidad. Eduardo, perdona, es que justo comentabas antes a Charlton Heston abriendo el Mar Rojo, y hay una secuencia en la película donde el avión vuela a ras de océano y levanta columnas de agua alrededor, con lo cual es un efecto especial puro y duro. No solamente una película de vuelo, sino que hay una serie de cosas que hace ese aparato, o cuando vuela entre aquellas cordilleras que sí son de efecto especial puro y duro. Sí, porque además se supone que iba a velocidad hipersónica, o sea, no sé si alcanzaba Mach 5 o Mach 6, o sea, se supone que en aquella época una barbaridad. El máximo que llegaba era Mach 5. Claro, eso es, por ejemplo, esa es la velocidad de los cambios de generación en Top Gun, que pueden ir a Mach 5, pero claro, estamos hablando del año 82. Y de hecho, una cosa que se pierde en la película es muchas explicaciones técnicas, porque yo leí una entrevista con el escritor, y él habló con todo el que pudo para que le explicase cosas. Por ejemplo, una de las cosas que tiene el MiG-31, que llegó a existir un MiG-31, o sea, al final un MiG-31, no este, pero sí llegaba a haber un MiG-31, es el recubrimiento que acabó llevando, por ejemplo, el F-117, para evitar que el radar lo detectara. Correcto. O sea, en realidad, tú desarrollas las cosas, pero pueden pasar 20, 30, 40 años hasta que sean efectivas. O sea, digamos que la novela se encuentra en ebook, es muy fácil encontrar. Es bueno leérsela, porque además la novela tiene una virtud que la película va cogiendo asaltos. A ver, creo que a lo largo de todo este tiempo que llevamos hablando, aunque, por ejemplo, admito que, y lo digo públicamente, el día que hablamos de Cap, evidentemente, disimulo que soy una persona que está en contra absoluta de los totalitarismos. Me da igual la ideología. O sea, para mí un totalitarismo y un dictador es malo por definición. Me da igual que tenga una banderita roja, amarilla o naranja. Esa es la segunda parte contratante. Y Cabaret nos además es una consuela película que pienses eso, Eduardo, gracias. Yo creo que todos los que eso estamos eso aquí lo tengo, y la mayoría de la gente eso, que nos está viendo también piensa eso. yo digamos que ahí no pude ser puede ser políticamente incorrecto, pero sinceramente me da igual. Pero en el caso particular, por ejemplo, de Firefox, película que plantea una frase de Max von Sydow en la versión en castellano de Ciudadano X. Cuando Max von Sydow le dice al policía que le va, y al coronel en este caso de la KGB, o de la policía en este caso, no de la KGB, le dice, ser psiquiatra en la Unión Soviética es ser un experto en paranoia. O sea, creo que hoy en día sigue siendo imposible de entender los niveles de paranoia que se vivieron en la Unión Soviética. Y esa paranoia en la película está bien reflejada, la novela está muy bien reflejada. El hecho de los controles continuos, algo que a mí fíjate, algo que yo no sabía, y cuando leí la novela me dio una grandísima decepción. Y después lo comprobé. Mucha gente estudiaba en la Unión Soviética en la universidad y su aspiración era terminar en la KGB. Y tú dices, ¿te partes los cuernos en la universidad para entrar a trabajar en una Pero estamos hablando organización de los que era soviéticos o de la gente de los soviéticos? que iba de otros países, porque O sea, yo recuerdo en gente, aquella época yo tenía conocidos que daban un montón de becas para ir a estudiar Estudiar a allá, sí, Moscú. sí, sí, Y yo sí, recuerdo pero en este caso, de amigos canarios que estaban allí en la universidad en Moscú, o que habían hecho la estos eran carrera allí rusos de medicina, de o rusos ingeniería, técnica.
No, esta gente que O sea, tú estudió hablas de los y se soviéticos que metieron estaban en la allí. KGB, Ya. ¿sí? Que estudiaron una carrera X Hombre, era también una y manera su de máxima estar aspiración. al otro lado, o sea, no del que te piden o sea, cuando te piden el carnet, sino eres tú el que estás pidiendo el carnet, con lo cual Claro, también... claro. Exactamente, Sí, que entonces hay mucha es gente que muy prefiere eso, triste. ¿no? Ese, Independientemente de lo que eso claro, conlleve. claro, pero es triste y eso la película lo refleja muy bien y la novela lo refleja maravillosamente bien. Y después por ejemplo, hay un detalle, el personaje, uno de los disidentes que le ayuda, que eso está copiado literalmente de de la novela y copiado en el guion, que cuenta que su mujer lleva 12 años en la cárcel porque Sí. se manifestó en contra de la invasión de Checoslovaquia. Correcto. Y aunque la gente piense que es una exageración, mire, vamos a ver, no es que en el otro Vete a lado las mirar cosas lo que fueran está mucho pasando mejor, ahora en porque Moscú, ¿no? sí, por eso, pero vamos a ver, no es que en el otro lado, con la casa de brujas, con la locura que se desató a partir del año 48, con el coger criminales de guerra de la Alemania nacionalista obrero para perseguir a comunistas, no es que en el otro lado pudiesen dar muchas lecciones, sin ir más lejos, la cantidad de regímenes dictatoriales de extrema derecha que fomentaron la inmensa mayoría, sobre todo la- la, las presidencias republicanas en aquella época. Con tal No, de que no estuvieran más cerca Hombre, del... era de el que muro para no parar se pasaran la Aquella amenaza. es que ya exactamente. ya a lo mejor, y sobre todo la gente más joven no lo tiene y tal, pero en los años 80 la paranoia de bloques entre lo que era el bloque occidental y el bloque Era, oriental, el pacto de Varsovia y la OTAN era brutal. O sea, era de estaba loco. O y se sea, y eso, palpaba. O sea, todos teníamos la idea de claro, que y eso, iba a haber una guerra nuclear ya, mañana. O sea, todo se sí, reflejaba en los cómics, en los libros, en la literatura. En O la sea, literatura, en sí, películas, en todo, sí. cualquier sitio, película. en cualquier sitio. Claro, pero es que ese sentido, a mí el sentido, vamos a ver, independientemente, y creo, sobre todo para menos, pero Patricia me conoce más de lo que a veces yo quisiera admitir después de 20 años. Nunca me he puesto como el primero de la clase, al revés, siempre he tratado de ponerme, además por mi apellido, siempre estaba sentado en las 3 últimas filas, con lo que era muy conveniente. O sea, el profesor normalmente nunca va a tu nombre en la lista, es algo que empezaba. Pero a mí hubo una cosa que siendo un adolescente, un preadolescente, me extrañó mucho, o sea, me llamó mucho la atención. A ver, a mí me encanta, yo soy, ya lo he dicho, formación clásica, música clásica, ópera, zarzuela, teatro clásico, y me encanta el ballet, y me encanta el ballet clásico. Y nunca entendí que en el mundo, que era Rudolf Nureyev, vamos a ver, podía hacer lo que le diera la gana en la Unión Soviética, decidió quedarse en Francia. Después entendí, el teatro de la ópera de París tiene 36 años, dejar lo que él quisiera, siendo el mejor bailarín del mundo. Pero es que después de Nureyev fue el segundo del mundo, que era Mikhail Baryshnikov. O sea, hay una secuencia terrorífica en Noches de Sol, porque además, si ustedes no lo saben, Helen Mirren es rusa. O sea, de padre británico y madre rusa, y habla perfectamente ruso. Cuando están los dos hablando, Como el personaje de Firefox, entonces, el personaje que es de de Michael padre Keaton, americano y estadounidense y de madre rusa. exactamente, y madre rusa. Y entonces ella le pregunta por qué te fuiste a Mijail Baryshnikov. Y él le dice, porque no me dejaban evolucionar. Al principio de Noche de Sol, hay una coreografía de Maurice Béjart, de La muerte de la doncella, que es absolutamente alucinante. O sea, es de esas cosas que te ponen los pelos de punta, como quienes pueden llegar a transmitir tal cantidad de cosas con el mínimo esfuerzo. O sea, yo además nunca pude ver a Nureyev, pero pude ver a Baryshnikov. Y a mí ese principio de la muerte de Baryshnikov me parece sensacional. Pues Baryshnikov no podía bailar la muerte de la doncella en la Unión Soviética. No le dejaban. Es tan Porque triste estaba como eso. censurada la... No, porque se tenía que hacer repertorio clásico. Lo Vale. que marcaban. Yo sí tuve la oportunidad de visitar Moscú y San Petersburgo cuando ya había caído el telón, cuando había caído ya el muro.
Además, justo el año siguiente. Ya era Rusia, ya no era la Unión Soviética. Pero lo que estás comentando, vamos al teatro, vamos a ver un ballet, y era un ballet absolutamente A, B y C, me refiero. Las 4 cosas que se mostraban y además, o sea, era el mismo ballet que llevaban haciendo 100 años. Toda la vida. No había innovación de ningún tipo, no había nada de ningún tipo. Y ya no era la Unión Soviética. Y esa mentalidad, sí, perdona, que esa mentalidad que estás hablando de la paranoia, es verdad que fue recién caída el régimen soviético, todavía se vivía. O sea, con nosotros fuimos un grupo, venía continuamente un policía, pero continuo. O sea, te metieras donde te metieras, ya tenías el policía detrás. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué vas a entrar? Pues, yo qué sé, voy a mirar. No se puede. Bueno, vale, pues no se puede. No se puede. No se puede, o sea. Eso la película, Clint Eastwood además cambia de personalidad 4 veces en los primeros 70 minutos. Hay una cosa, un añadido, o sea, el título que le dan a él es piloto de las Fuerzas Aéreas, es piloto de academia, es mayor, sería comandante, el mayor Michael Gans, es un as, para que lo entiendan, en la nomenclatura actual, ser as es derribar más de 5 aviones. En la guerra, para que tiran la Pour de Mérite, que era curiosamente una condecoración alemana con nombre francés, tenías que derribar un máximo de 18 aviones. Ritov derribó 80 y René Foll derribó 72. O sea que ya, bueno, y después si nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya las tablas se hacen bastante. Pero el caso es que él es piloto de un F-105, es derribado, y al principio de la película tú ves los efectos. Él realmente le afectó el derribo per se, le afectó ver cómo cuando lo van a rescatar en un avión, en un helicóptero que se llama igual que una Holly Green Gigant, el avión es un Sikorsky S-68 y se le llaman Holly Green Gigant porque es grande y verde, y por eso Holly Green Gigant es la marca de guisantes más famosa de los Estados Unidos. Pues ese helicóptero se llama oficialmente Holly Green Gigant. Y cuando después digamos que de salvarlo, sus compañeros bombardean con napalm. De hecho, al principio de la película, cuando es la única secuencia que se ve de Vietnam, él está bombardeando con napalm y con bombas de fósforo. Las bombas de fósforo son una salvajada creada durante la Segunda Guerra Mundial, que es una bomba que cuando impacta desarrolla una fuente de calor espantosa. Y el napalm es un jabón químico que se inflama al contacto con el aire y tiene la mala costumbre de pegarse a todo lo que pille, incluyendo las pernas. Es como gelatinoso y se pega todo. El napalm, exactamente. De Vietnam, el napalm ya lo usaban los P-47 en la Segunda Guerra Mundial para bombardear. Lo que pasa que era un napalm bastante, digamos que bastante primitivo, pero el napalm que suelta el F-105 Michael Gans es muy efectivo. Y él ve que muere alguien, que no morir. Y él no tiene, a él no le diagnostican estrés postraumático, le diagnostican algo más divertido que es inválido emocional. Entendamos, el estrés postraumático se vino a diagnosticar bien metido en los años 70. Eduardo, perdona, o sea, no es que se viene a diagnosticar, es que lo reconocen como enfermedad bien pasado los 70, porque ya estaba más que diagnosticado a finales de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, John Huston tiene 2 magníficos documentales de aquellos de la época de por qué luchamos, pero los suyos fueron 2 en particular, tratando o investigando sobre enfermos de estrés postraumático y gente que volvía a la guerra, y esos documentales se enterraron directamente, es decir, fueron censurados y enterrados y vieron la luz en los años 80. Por eso que para Estados Unidos era como lo de Patton en la película. Eso te iba a decir, a mí me estaba recordando la famosa escena de Patton. Y lo bofetea. Está el soldado ahí con el estrés postraumático y lo levanta, le pega 2 bofetones. Cobarde, no sé qué. Como los propios americanos entierran una enfermedad real, dicen, esto no existe, lo que son cobardes, pasamos y no tiene otro remedio que aceptarlo, como has dicho tú, a mediados finales de los 70. Y yo creo que este es un ejemplo claro en una película ya era insoportable. Claro, además tienes están relativamente cerca, o sea, lo tenías 9 años atrás o 8 años atrás, ¿no?
Sí, o sea, sí, exactamente 100 años. O sea, Mira, oficialmente Vietnam terminó en el 73, pero realmente la guerra terminó en el 70. Saigón cayó en 1975 eso. y eso del año 82. De hecho, Eastwood es una persona, él se declara conservador, que no republicano, que hay una diferencia, pero siempre le ha tocado las narices a su país. O sea, Eastwood es un conservador muy... Para mí Eastwood es una persona lúcida en un mundo absolutamente incoherente y en un país incoherente elevado a la máxima expresión. Y eso es un añadido de la película que la novela no tiene. Por querer explicar pequeños pensamientos que después en la novela están muy bien reflejados y en la película realmente tampoco hacía falta, en principio no hacía falta que se vayan viendo. A ver, la siguiente imagen que van a ver, la guerra así y se abría, entonces yo lo que he hecho ha sido escanear, entonces, se lo digo a Gonzalo Las directamente, imágenes de... vete poniendo, es que escaneé después esta imagen que es, esta imagen pasa por ser la única imagen donde salen las distintas personalidades de él en la Ujú. película y después esta última imagen. Que por ejemplo una cosa que no sabía es que esta imagen, ahora verán mejor que aquí, que es el que lo enseña en Londres. Este look es el look está copiado del look de Max von Sydow. En una película, entre otras muchas cosas, porque era como un referente de este tipo de personajes en el cine. Y este es el personaje, el que dije antes que su mujer está en la Sí. cárcel por... Sí. Entonces, bueno, yo quiero que vean Y la portada es también el cómo se póster planteaba oficial esto. O de sea, la película, ¿no? esto El cartel. sí, sí, pero Sí, una sí, cosa, de él. pero el color, el póster, después el póster acabó siendo negro y este póster originalmente era gris. Vale, O sea, porque es que de hecho es como se nota el contraste. Los pósters que hicieron negros no se notan para nada el contraste con el traje de él. Y este no, claro. esto fue lo que sacaron en su momento. Bueno, aquí se ven los agujeritos, no sé si verán los Sí. agujeritos Sí. chiquititos. Y entonces yo he escaneado para que entonces, te poniendo una foto, a 2 minutos la siguiente, porque primero es esto, después toda esta entera, después esto, y escaneé también la parte de atrás donde se ve este símbolo de Warner que duró un tiempo hasta que al final decidieron volver al original, que es mucho más chulo. Y aquí se ve la sinopsis en inglés, en francés, en alemán, en castellano y en En italiano. Y en italiano. italiano. Oye, Eduardo, perdona, Está muy... te pongo en un aprieto si te pregunto de qué película tiene el look este de Max von Sydow, porque la tengo en mente y no me sale. Los 3 días del cóndor. Vale, es verdad. Es verdad. Lo ves, lo tenía y no me salía. Sí, señor. Yo también lo estaba. Es Es verdad. fácil. Es Sí. verdad. Porque además el Eastwood siempre, vamos a ver, una de las grandes virtudes que además era uno de esos actores que, bueno, estuvo en Europa y después iba a Cannes y demás. Eastwood siempre ha tenido mucho respeto a los grandes autores, a los grandes actores franceses. O sea, europeos, especialmente franceses, pero también. Y es que en realidad y no lo digo porque viva aquí, no lo digo porque he estado en la filmoteca sueca. En la filmoteca sueca, en la biblioteca hay un ala solamente. O sea, entre libros doctorales, estudios, ensayos. Pero vamos a ver, es que gran parte del cine europeo se sustenta en gente como Mark von Sydow, que además fue un Ujú. señor, por supuesto, como era, nunca tuvo el mal idioma, perfectamente. Además, von Sydow hablaba, si no recuerdo mal, 6 idiomas, a falta de Tú. uno. A falta del sueco y el inglés, que son los 2 idiomas que se hablan en Suecia. Pero además era un referente, entonces. Iba a estar rodada en Europa. Y él no, además Ivo ha rodado mucho en Europa, o sea, él vino a rodar a España, los violentos de que él está rodada en Yugoslavia, en la Sí. Yugoslavia de Tito. Ivo cada 2 por 3 está metido aquí, ha venido a rodar a Francia, y cuando estaban cogiendo referentes, uno Mark von Sydow, y ese look, que es el primero, o sea, tienes el look del principio, del el mayor Sí, con esa Michael barba de Vance, montañero que está sí, oculto y tal. Después en una inmediatamente parte en Alaska, se afeita, ese le pone el es el bigotito, las segundo look, gafas. Ahí de después, ermitaño total, ahí como de retirado, ¿no? sí, que es como vive aquí, hasta donde yo he podido investigar. Eh, porque es una persona tremendamente esquiva, tremendamente reservada, o sea, que además entiendo. Después se afeita y se viste
digamos que de ruso convencional, viste de soldado, de capitán del ejército asignado a la KGB, y después ya se pone el mono con el casco negro y negro que no lo y sale para que no lo, claro, para sustituir al piloto que era el que tenía en un principio que pilotar el avión. Que eso es una cosa, a ver, eso es una cosa que originalmente en la novela Eastwood sí mata al piloto, que en la película no. Y eso, digo, tengo que decir porque no es ningún spoiler, es que en realidad eso sí que es un cambio muy drástico. A ver, yo creo que una de las cosas que quiso hacer Eastwood, se planteó hacer Firefox, es un poco lo que hizo, salvando mucho las distancias, Sylvester Stallone con First Blood. En First Blood no hay puestos porque no caben, o sea, Rambo, no John Rambo de la película, en la novela solamente sabes que se llama Rambo. No deja títere con cabeza, de hecho, en realidad no tiene por qué dejar porque para tener estrés postraumático, Sí, no. Él es lo que es. Lo quieren matar y evidentemente se defiende. En el caso de esta película, hay quien le achaca que es un personaje muy anodino, muy como al principio de sus personajes que decían que era un actor muy desgarbado, muy inexpresivo. Pero de cierta manera, lo que la película te plantea es lo que tú decías antes, Juan Antonio, no solo la paranoia, sino lo poco que valía la vida humana durante la Guerra Fría. Porque cada uno tiene la excusa para matar a alguien, para engañar a alguien, para defenestrar a alguien, o sea, en realidad hay un grupo que se dedica a jugar al ajedrez. Es que justo es la palabra que me venía ahora, o sea, no eras más que un peón en ese juego. Sí, o sea, pero todo el mundo, exactamente. Entonces, sí, todo que el mundo. me estaba acordando de lo que estabas contando de los 3 días del Cóndor, que es la propia agencia la que se carga a una parte de la agencia para que no se desvele algo que ha descubierto esa parte de la agencia, ¿no? O sea, tanto te cargabas a los tuyos como a los contrarios si te venía bien a tus intereses. Claro, es que era un juego de... Estamos hablando de la película de Fargo, de esa famosa película que nunca se hizo. De hecho, existe un anuncio del Variety, que era la misión y nunca se contó porque no era el momento, pero realmente estaban haciendo. Se llegaba, en la novela te comentan, que eso es un dato que yo no he podido contrastar, no he tenido tiempo, que los egipcios salieron tan mal parados de la guerra de 6 días, independientemente de que Israel tenía mejor ejército y mayor espíritu combativo que el macroejército egipcio, porque el encargado de inteligencia soviético asignado en el ejército. Entonces, cuando los israelíes entraron, sabían cómo combatir los misiles que usaban. Los misiles soviéticos usaban los egipcios. Por eso entraron y directamente, o sea, no cogieron y echaron el Nilo porque los israelitas no querían. Porque vamos a ver, por cada soldado israelita había como 20 egipcios y duraron nada. O sea, 6 días. Y 6 días, aunque la preparación fue mucho mayor. ¿Por qué? Porque alguien se quedó con información. O sea, se llegaba a comer, porque era digamos que, de Hoover. Edgar Hoover, Lyndon B. Johnson es que no lo soportaron, digamos que tenía sus reparos, pero Johnson, que además eso es una frase buenísima de todos los hombres del presidente, Johnson le vendrá del redactor en jefe de Washington Post, que el director del FBI se lo iban a cambiar y al día siguiente de decírselo nombró al director del FBI hasta un cargo vitalicio hasta que se muriera. Cosa que a Bradley le sentó fatal, pero le sentó fatal. La razón, entre otras muchas cosas, porque Johnson tenía miedo de lo que Hoover tenía guardado. O sea, Hoover tenía dosieres de todo el mundo, pero todo el mundo. O sea, se llegó, vamos a ver, la paranoia, la costumbre que tuvo Nixon de grabar las cosas en el despacho Oval, eso está exportado de Hoover. O sea que la paranoia era mundial, o sea, no se puede... Incluida la del propio Hoover, que no querría que descubriera que él guardaba los secretos en el liguero.
pero... Total. Sí, a lo de Hoover, O sea, que no era solo pero lo de hasta que Hoover hablan los soviéticos, la paranoia era mundial. no, la paranoia, a ver, de hecho, a ver, vamos a ver, una cosa que te plantea Firefox, en lo que son los cargos políticos, o los cargos militares que están metidos dentro de política, es que en realidad en la Guerra Fría muchísima gente vivía muy bien. Claro. Es que esa es Como la en todos historia. los A ver, momentos estos así convulsos. o sea, una de las cosas que la novela quita, perdón, que la película quita del guión, es cuando el MiG-31 aterriza El hielo, el en el Polo hielo, Norte, en el Polo Norte para Para ser repostar. repostado, sí. Eso es muchísimo más grande, sobre todo porque tarda muchísimo más, tienen que hacer un montón de cosas. Una de las cosas que está muy bien explicado es que el sistema de bombeo de combustible que lleva el submarino es muy antiguo, por lo tanto tardan un montón en llenar los depósitos, ganas al camarote del capitán, a la cabina del capitán para comer, y te cuentan un montón de historias de la relación, de los problemas que tienen. Una cosa que admiten también es que tienen que dejarle espacio, porque el avión tiene dimensiones que tiene, el tren de aterrizaje que tiene. Una cosa que no sale en la película, y eso que es una cuestión de presupuesto, es que hay un movimiento en el hielo y sale una especie de protuberancia y tienen que alisarla con calor. Pero lo que te plantea toda esta historia es que la relación entre el comandante del submarino, que es el típico comandante ya veterano, que está diciendo, bueno, estamos aquí, por no nos queda remedio, vamos a hacer lo mejor posible, y este piloto, que además es perfecto para lo que es, en esa relación no hay dobleces, son dos soldados. Uno llegado a comandante de un submarino de ataque en la Guerra Fría, otro es un as de la aviación que está pilotando el mejor avión del mundo en ese momento. Se dicen las papurradas que se dicen, pero en realidad existe un respeto mutuo entre ellos. Los que lo preparan para ir a Rusia, sí, respeto. Tú ves la reunión del principio y mitad de los que están se podían haber quedado en casa, porque los ves y dices, bueno, ¿estos qué hacen aquí? Pero después salvo otra cosa que la película omite es que hay un encuentro entre dos compañeros de academia rusos que se llevan muy bien, que en la película prácticamente tienen relación y en la novela te cuentan, pero hasta ellos que son amigos tienen miedo a hablar. O sea, lo más triste de la historia es que dos personas de la misma edad o de un año de diferencia, educadas en la misma academia, los dos militares de carrera, que tengan miedo a hablar en su despacho porque alguien el uno, lo además, pueda no, grabar. no solo que se puede grabar, sino el propio miedo del uno al otro, porque yo no sé si tú me vas a delatar. Claro. O sea, esa es la historia. Exactamente, Lo que entonces, yo te cuento a ti, no sé tú ¿qué es? cómo lo vas a usar tú, que a lo mejor Exacto, lo puedes usar y todo Y el exactamente. rollo, ¿no? entonces, esa parte en la película está muy bien reflejada de cierta manera, pero lo que hizo Eastwood fue quitar en cierta forma a esas que están exactamente igual, pero digamos que él no es que sea, claro, lo que pasa es que en la novela a él lo llaman el cadáver, en su escuadrón le llamaban el cadáver viviente, porque era ese piloto que le da igual, o sea, iba a hacer su misión y no tenía mayor inconveniente. Pero en la película de, trata de humanizarlo, Ujú. cuando en realidad el tener sentimientos en esta historia, porque además tú sabes positivamente. Él, por ejemplo, tanto en la novela como en la película, a ti te da, a mí personalmente me dio mucha pena, tanto cuando he visto la película otra vez, que está aquí, esta es la misma versión que se convirtió en España, la única Sí. diferencia es que el texto está en finlandés. O sea, no tiene otra historia. Eh, es el matrimonio, o sea, todos los científicos, sobre todo el matrimonio, te dan muchísima pena. Ellos saben lo que les va a pasar. Claro. Y realmente ellos lo que tienen es odio, ellos le tienen, porque además una cosa que mucha gente no sabe. Siempre como ejemplo antisemitismo, la Alemania Nacional Socialista Obrera Alemana, soviética no lo era. Lo era tanto o más que podía ser la vista. En la Unión Y Soviética no había antisemitismo. Eso es una falacia. No había judíos que va a haber antisemitismo. Se los cargó todos de Stalin. exactamente. O sea, Tampoco hay y los homosexuales, que como dice quedaban, Putin ahora, ¿no? claro, exacto. Entonces, los que están constriñidos en un sistema que además era de... Entonces, y eso es un eterno juego del gato y el ratón,
Después hay cambios, evidentemente, hay cosas que están puestas a nivel de más bonito a nivel de la película. Pero en realidad lo que me cuenta es la película, la primera parte de la película es una película de espías, pero sobre todo es una película de espías como muy descarnada. O sea, él llega a mí me recordó un poco, porque a las novelas de Le Carré, lo que pasa es que las de Le Carré juegan mucho a las no dobles traiciones, sino las triples traiciones, y al no, pero sí se refleja muy bien el de quién me puedo fiar. Porque incluso en Los Hombres de Smile o en la primera, Calderero Sastre, es que hay un topo entre nosotros, o sea, no podemos saber quién es, ¿no? Entonces, ese rollo de que no, pero tienes el juego de que tienes que entrar en soviética, te disfrazas. Por eso te digo que tiene ese espíritu de novela de espía clásica, muy clásica además. Pero a mí sí me da la sensación de que en la película también se refleja ese paradigma de todas las películas de espías, de que no me puedo fiar de nadie, solo de mí mismo. Sí, pero casi no por parte del personaje de él, porque a él lo van arrstrando. A él lo van llevando a donde claro, de tiene hecho, que la primera personalidad que él coge, que es la de un traficante de drogas, delante de él lo eliminan y él se queda a cuadros como diciendo, oye, ¿estás matando a alguien delante de mí? ¿Por qué? O sea, porque él todavía tiene mentalidad de soldado. Él es un soldado metido en un juego de espía. Retirado, pero él es soldado. Entonces sí se nota esa gran diferencia entre ese personaje y el resto. Sí, pero que no le queda otra. O sea, él le van llevando a donde tiene que ir porque su misión es llegar a donde tiene que llegar y a partir de ahí es su misión. O sea, quizás todo lo anterior, como quien dice, es el viaje. O sea, el viaje que él realiza para poder llegar a cumplir su misión, que es lo que estábamos comentando, que es la primera parte de la película. Y luego después ya cuando empieza su misión verdadera, que es toda la parte exactamente desde que se monta en el avión hasta que ya llega y todo lo que pasa, el repostaje, el combate aéreo, o sea, todo eso. Oye, ¿no creen que la película en su momento... De hecho, los únicos que son fiables... Perdona, te corté, Eduardo, ¿no? No, que no creen que la película en su momento al público le chocaba, porque ves el cartel, ves el tráiler, ves el tipo vestido piloto, y cuando tú vas a ver la película sin tener ni idea de nada, tú lo que esperas es una película de aviones. Y durante una película de acción y aviones. Y durante una hora te están mostrando una película de espías. Te quedas con un poco en shock, que de hecho cuando yo la primera vez que la vi me pasó eso. A mí también. O sea, yo veía las secuencias, el tráiler era tienes que pensar en ruso, no sé qué, y cuando llego a ver la película digo, hostia, ¿y esto qué es? ¿Sabes? Sí. A mí también me pasó lo mismo. Que sorprende. A mí me atrajo, ¿no? El rollo de que Clint Eastwood, aviones, wow, ciencia ficción. O sea, este es Harry el sucio coge un avión. Exactamente. O sea, esa es la idea, ¿no? Un avión. Y yo no sé... Se deja un poco en cuadro al principio, sí, es verdad. En el cartel en español no sale, cuando en las últimas imágenes, sobre todo en ellas, que es un cartel de te pone la novela. Es que claro, el tema es que la novela se publicó en el año 70, creo que fue en el año 78 en Estados Unidos, o antes. Creo que fue en el año 76. Y claro, parten de esa base, parten que la novela tuvo cierto renombre en Estados Unidos y ya la gente sabía lo que se iba a encontrar. El problema es que, aunque la novela se publicó, no, la novela se publicó antes, no, se publicó en el año 78. 4 años estrenó la película, pero fue una novela que tuvo el recorrido que tuvo en Estados Unidos, no fue anterior, y tuvo, creo que en Estados Unidos se publicó en el 74, 75. Y quieras que no, ya parten de esa base, eso le pasa a las películas, que parten de un texto original que tiene cierto renombre en su país de origen, y cuando salen fuera se quedan como, señores, ¿esto qué es? A ver, si han terminado de ver todas las imágenes si ya han puesto todas las imágenes, incluyendo esta, bueno, cuando termine, la siguiente, una vez que termine, les tengo que contar una cosa, porque bueno, la siguiente, van a ver después, una vez que lleguen, verán esta imagen, y después les cuento algo, porque esta imagen nunca sale en la película. Y ya les explico por qué. Nunca salió en la película. Vean esta imagen. No, nunca sale en la película. Y no sale en la película porque esta imagen está tomada en una biblioteca. Yo creo que esta es una película de documentación. Cuando ellos estaban trabajando, él y este señor, David Hoffman, que es
el capitán que lo va a buscar a Alaska. El capitán, tengo que leerlo porque es un poco complicado. Buchholz. Y este chico tuvo una historia muy triste. Este chico murió asesinado en 1985 por tratar de tener un robo. Coño. Lo acuchilló con un destornillador. Alguien que ha cumplido 26 años de condena en la cárcel por su asesinato. Y esta foto que a mí no me expliquen, o sea, a ver, las fotos, yo lo estaba hablando con Juan Antonio. Esto que ustedes ven aquí, en esta bolsita de plástico, el juego esto es lo que se fotocromo. llamaba, exactamente, el juego de fotos, el fotocromo, o en el argot anglosajón se llama lobby car, por aquello de que lobby es la entrada del cine y car es el nombre que se le da, y estas fotos se ponían en la entrada de los cines. Y esto es el lobby car de Warner Española de Firefox. Esto sale de diapositivas de 5 milímetros. Se mandaba una diapositiva y entonces sacaban la foto. Y muchas veces esos juegos de fotos, esos juegos de diapositivas incluían fotos de rodaje o fotos detrás de las cámaras. Pero claro, muchas veces los que hacían estas cosas no lo distinguían. Entonces, esta foto, que él realmente está documentando, esto es un libro sobre Moscú. Es que parece como si estuviera en ese momento estudiando las calles para por las que se tiene que claro, mover. Esto es, exactamente, él está con el mono de trabajo, vamos a ver, él está vestido con el uniforme de capitán, pero él está de calle. O sea, yo cuando encontré la foto, o sea, las fotos que quería poner en estos encuentros, porque esto es una cosa como curiosísima. De hecho, la siguiente foto que escogí, que la metida en otro sitio, es una foto americana que mandaron, es de este tamaño de INA2, que es la foto de Clint Eastwood vestido con el mono, es una foto publicitaria que se sacó en Estados Unidos, que las mandaban, Warner mandaba fotos en muchas dimensiones y mandaba lo que eran los jumbo car, que eran de ese tamaño aproximadamente, eran tamaño cartulina, que también lo sacaba 20th Century Fox, también lo sacó un momento, y la foto que estén viendo es Clint Eastwood con el mono negro y el casco, prácticamente es un plano americano. Me explico, el plano americano es el que está cortado a la altura de las piernas. Sí, por debajo de la rodilla. De la rodilla, sí. Entre la rodilla y entonces, la cadera. por debajo entre la cintura y la rodilla, y esa es una foto que originalmente era una foto grande, una foto más los jumbo car. Pero esa foto es muy curiosa por eso, porque ese es un proceso, es el proceso de documentación de te estar hablando, porque esta película está dirigida por él. De hecho, para Malpaso fue un reto, porque esta película costó para la época $20 millones. Y era una película muy cara. Las películas de Malpaso no eran películas excesivamente caras. Pero claro, que esta película, todo lo que se le llevó, estaba comentando antes de empezar, en el American Cinematograph hay un listado, que son 2 páginas, lo voy a enseñar. Todo esto y todo esto son los modelos, y después hay una cosa muy curiosa. 40 árboles a escala 1.72, 40 árboles a escala 1.200 y un montón de árboles a escala 1. Claro, recuerda que hay momentos donde al salir de la base cruza bosque, los árboles caen, o sea, que ahí están los efectos especiales que hablábamos al principio. Pero que siguen siendo efectos, claro, efectos analógicos. Estamos hablando de los efectos analógicos efectos de esa especiales. época. Estos son efectos especiales y no efectos especiales, no con ordenador, sino de los que se hacían con los arbolitos y tal, y la maqueta de la nave y todo eso. Aquí tienes, mira, aquí tienes las dimensiones del original, que además el Firefox original tenía un motor de 1.600 caballos que podía andar a 30 millas por hora. O sea, la maqueta, esa maqueta se movía realmente. Sí, que era la que se veía dentro del hangar. Maquetas a escala 1.36, a escala 1.72, 1.36, 1.36. Tienes los helicópteros que salen. Eduardo, perdona, la escala 1.1 es la que se podía mover a 30 millas por hora, que son unos 45 kilómetros por hora más o menos. Sí. Era la escala 1.1. Sí, exactamente. Vale. Sí, era el que si se tenía que mover dentro del hangar, ¿no? No, simplemente porque si la escala era más pequeña y se movía, o sea, la maqueta pequeña fue la que se moviera a esa velocidad, al hacer el cambio a tamaño real, o sea, hacer el efecto también real,
la velocidad se multiplicaría de eso, por eso preguntaba, ¿no? Sí. Claro. No, de hecho yo eso me hizo mucha gracia, o sea, me sorprendió el hecho de, además están las dimensiones exactas de la nave, y cuando la nave sale del hangar, es real, o sea, esa nave se mueve, no sé dónde terminaría eso, pero vale. es muy curioso. Tú dices, son efectos efectos hechos por mucha pantalla azul que tuvieras, además el modelo, había no sé cuántos, me parece que hay, de hecho había tres Firefox a escala 1.12, que la escala 1.12 es bastante grande. Bastante grande, sí. Porque la escala 1.12 es unos bicharracos así, bastante considerable, a radiocontrol. Bueno, que medían 63 pulgadas de largo y 44 pulgadas de ancho. Y 19 de alto. A ver, 12 pulgadas son 30 centímetros. O sea, 69 pulgadas son... 2 metros, 2 metros. 2 metros y algo, porque 33 pulgadas es 1 metro, si no recuerdo mal, con lo cual sería el doble. Sí, yo me hubiera conformado con una maqueta un poquito más pequeña, pero me hubiera encantado lo que les decía. No, la tiene, a ver, Patricio, tener una maqueta del MiG-31. A mí me encantó. No, espérate, no, me he confundido con pies, No, tres pies. Tengo que hacer el cálculo, ¿no? A ver, 36 una pulgada son 2 centímetros y medio, 1 pulgada 2,5. Malditos yankees, o sea, claro, no 10 pulgadas son 25 centímetros. 10 pulgadas son 25 centímetros, sí, más o menos. Fallé por poquito, vamos. A ver, 12 pulgadas, a ver, ¿qué es el muy clásico? 12 pulgadas son 30 centímetros, 36 pulgadas son 90 centímetros. Esto eran 63, prácticamente 1,60 m, 1,70 m. Patricio, también lo había a escala 1.36, que es la escala 1.35, 1.36. Sí, la escala de las maquetas que te venden para tú hacer. Un poquito más, exactamente, y después lo había a escala 1.96, escala 1.4 y 1.16 porque eran trozos. Pues yo recuerdo, te lo prometo, que en esa época lo busqué, mira que lo busqué porque dije seguro que van a sacar la maqueta del avión y no la conseguí. Bueno, también es verdad que en aquella época no era como ahora, que puedes buscar por internet. Exacto. Y te la puedes comprar. Aquí vas a la casa portuguesa y poco más. Y poco más. Que fíjate tú, que en La Palma había una delegación de la casa portuguesa. ¿Lo ves? Por eso te estoy diciendo que yo iba mucho a la delegación de la casa portuguesa en La Palma, para que tú veas que el tema de la casa portuguesa aquí en Canarias, o por lo menos en lo que fue la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con el tema de maqueta, Matchbox, iFix, Rebel, todo eso, estaba allí y me acuerdo de eso, que tenían un pequeño... Pues ahí, en La Palma había una pequeña tienda de la casa portuguesa en la avenida del Puente, en el edificio de las Torres de La Palma, en un entresuelo, y tenías que subir, pero el cartel se veía desde la calle. Y nada, pues estuve muchas veces por allí y no la conseguí. De todas maneras, voy a soplar algo que mucha gente no sabe. Y tengo que decir el nombre de la marca, lo siento. Hay una marca que hace hoy por hoy las mejores figuras a escala 1.6, que es Sideshow, que lleva 1 año y medio anunciando una colección exclusiva de figuras de Clint Eastwood. ¿De Clint Eastwood o de cosas relacionadas con sus películas? De sus películas. O sea, hay dos marcas que han sacado figuras de 12 pulgadas Sideshow de se la llama. Trilogía del Hombre sin nombre. Sideshow. Vamos, me lo he apuntado. Hay una Patricio, empresa pequeñita. Perdón, en lo que estoy con ustedes, me he puesto aquí una web. Se vende la maqueta del Firefox 1031. ¿En dónde? Busca en Google Firefox 1031 Kit y verás que se vende. Ah, qué bueno. Pues... O sea, que la ilusión tuya, lo mismo se puede ver. Y además un precio razonable, que no es... Ah, vale, eso te iba a decir, porque lo que comentábamos antes, que con dinero se consigue todo. No, están hablando aquí de un modelo, no he mirado la escala. De coleccionismo... No he mirado la escala. Ah, mira, apurado. La escala es 1.144 y el precio son $55. O sea que son 6 pulgadas de largo, 15... Se puede considerar.
por eso, o sea, que solo hay que buscar, es lo que estábamos hablando hace un momento. Puede ser una cosita así. Sí, hoy en día pues, sí tenemos esa posibilidad, eso es verdad. Tiene. Antes, pero es que tampoco se lo planteaban, o sea, te digo, el caso de Sí, yo creo que en esa época, ¿no? De Firefox, y el caso las de Google, películas, además, Malpaso y todo eso no se planteaba. ¿Y tú crees que además merchandising de las películas y todo eso? Tampoco hemos visto, o yo he visto camisetas o elementos así de merchandising de miren que Warner sacaba cosas. Todas las empresas en ese momento, todas las productoras sacaban muchas cosas. El caso de Disney siempre se le supone un público más. De hecho, la figura es que justo lo que iba a preguntar, que si el público que veía Firefox no era un público que se fuera después a comprar un merchandising. O sea, ¿tú crees que no? En general yo creo que no. Ahora sí, vamos a ver. Sí, claro. Ahora el caso de Sideshow, que además es una serie oficial con consentimiento de Eastwood, con su firma. Digo, la presentaron hace como 18 meses, lo que pasa con el tema de la pandemia, pues estamos, porque digo, había un par de ejemplos del hombre sin nombre y una figura bastante bien hecha, por cierto, aunque la caja es blanca de cartón sin ningún tipo de historia de Harry Callahan. Lo que presenta Sideshow no son figuras de 48 centímetros de alto, series limitadas en teoría de 499 o 991. Y de salida te salen entre 600 y $750, es lo que te sale. Claro. Pero bueno, y posiblemente saldrá una figura, posiblemente una de las que anunciaron, Harry Callahan, y otra de las, Harry Callahan, el hombre sin nombre, y la emblema, esa imagen que han visto antes de Clint Eastwood con el mono negro y el casco. Es una de las que en principio quieren sacar. Después de esa imagen, las dos últimas imágenes que seleccioné, una es el anuncio en el Variety de cuando la película llevaba 3 días, que había recaudado ya prácticamente 9 millones. Y después la siguiente, vean esa, que es el cartel tal cual, que si se fijan en la parte de abajo, verán, lean el libro en Bantam Books, que eso es una cosa que el cartel español es publicada la novela, no se puso. Y la siguiente lo escogí, que además también está en esta revista. Lo que pasa es que por aquello de poner, como digo yo, tratar de enseñarle aquello que normalmente el ojo no ve o que se verlo, salvo chalados como yo que se pasan el día mirando, rebuscando. Pero me parece curioso más que nada porque además Eastwood es director. Y bueno, y es que es lo que pasa con la grande, que es hablando del tipo de color de negativo a rodar, que me parece bastante curioso porque es como algo propio de la época, publicidad. Que es muy, sí, que es muy, digamos que es muy profesional, pero también es una forma de que la gente no. Yo ahora, evidentemente, la película le pesan los años, evidentemente son los que son, pero a mí personalmente la parte de la historia de los espías, digo, está rodada además de una forma como muy descarnada, muy de, Dios mío, aquí no se escapa nadie. Sí. O sea, aquí parece que va a morir todo el mundo. Sí, además con muy poco glamour, o sea, lo comparas con una película de James Bond y tú dices, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, esto no, evidentemente no es real, es un poco, pero se le parece, ¿sabes? Digo, esto podría haber ocurrido, ¿no? Sí. O sea, digamos que las últimas películas de James Bond, las de Daniel Craig, sí, no tiene ningún glamour. Te estás enfrentando con sociópatas. Él es el primero que bordea unos límites a veces un tanto particulares, pero está rodeado de sociópatas. Y en esta película, salvo el comandante del submarino, que te digo, es una pena que en la película le den tan poco protagonismo, y aún así, los dos diálogos que tienen son fantásticos. El resto, bueno, el personaje de Booth Hall, que de David Hoffman, ese toda ilusión, porque ese es piloto, es capitán, y ese se ha visto metido aquí porque realmente tiene que haber una persona de contacto entre el ejército y esta jauría de lobos. Lo digo jauría de lobos porque el general Mirov era el comandante de lo que existió en realidad, que era la jauría de lobos y la jauría de osos, que era un sistema de ataque y defensa para proteger todo el cielo de la Unión Soviética. Que es curioso porque jauría de lobos era la denominación que tenían los submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial cuando atacaban los convoys. Correcto. Pero el bueno, Wolf como Pack. suele decir, para copiarlo.
exactamente. Pero bueno, la idea es exactamente la misma, o sea, maximizar, o sea, con lo que tienes, maximizar, porque además, sobre todo en el caso, en uno no tenían tantos submarinos, los submarinos alemanes eran chiquititos en comparación a los japoneses, por ejemplo, que eran descomunales, y la Unión Soviética tenía muchas, pero el territorio era tan vasto que tenían que maximizar su esquema. Y eso, digamos que escaparse no se escapa a nadie. O sea, los únicos que tienen las ideas claras, entre comillas, son los disidentes. Pero claro, sí, que además se ofrecen no, como en sacrificio en aras de conseguir que la Unión Soviética no imponga su régimen a todo el mundo, ¿no? Pero también eso es una mentalidad claro, muy del este, o sea, muy de la antigua Unión Soviética. Estaba recordando ahora la serie de televisión magnífica, la de Chernóbil, es verdad. cómo ellos mismos se van presentando voluntarios sabiendo que van a radiarles, que se van a morir, pero esa mentalidad de el deber y la patria por encima de todo, por encima de la persona, estés luchando a favor del Estado soviético o intentando llevar la libertad al Estado soviético. Independientemente, la mentalidad es la misma, ¿no? Y yo creo que eso sí lo refleja muy bien. Una cosa que sí me llamó la atención es que, curiosamente, quien empieza a mover toda la parafernalia del espionaje es el gobierno británico. O sea, son los británicos quienes descubren que hay un MiG nuevo, quienes están trazando el plan. Yo no sé si eso en la novela también eran los británicos o eran americanos. Los americanos. A ver, entendámonos una cosa. Antes de la reunión de Yalta, que fue la última reunión que tuvieron Winston Churchill, Delano Roosevelt, Joseph Stalin. Winston Churchill le dijo enfermo Franklin Delano Roosevelt: no nos podemos fiar de Joseph Stalin. Así de simple, así de claro. Y no le hice eso. Vale que Franklin Delano Roosevelt estaba enfermo, se murió poco después. Y Harry Truman, que no es tan mal presidente como se ha querido hacer ver. Truman era un capitán de artillería en la Primera Guerra Mundial que era muy visceral. Y de hecho, la historia ha demostrado que tiró las bombas atómicas para decirle a Stalin: como hagas el idiota, te tiro una encima a ti. No es la mejor solución, pero bueno, era una forma era su forma de responder a las historias. Los británicos siempre desconfiaron. Yo creo que ese pozo a pesar de que Winston Churchill perdió las elecciones justo después de la Segunda Guerra Mundial, ese pozo de desconfianza siempre lo han tenido. El Reino Unido es una isla que siempre ha estado, digamos, que aislada por muchos factores. Y a ver una cosa, vale que los misiles te lleguen, pero si la Unión Soviética se hubiese planteado, que se lo planteó, no estamos hablando de una película se plantearon más de una vez y dos y tres invadir lo que no se habían comido ya. La Unión Soviética iría por el Reino directamente. Entonces, que veas que no los británicos, porque Estados Unidos está muy lejos y Estados Unidos tiene un potencial que los británicos no tienen. Y yo creo que eso se ha exteriorizado ahora con la política de Putin, de que la idea de... Evidentemente, en el momento en el que finaliza la Segunda Guerra Mundial, hay una potencia que no existe todavía, que es China, y entonces, y Rusia yo creo que planteaba también su expansión hacia Asia, pero evidentemente desde el momento en que aparece China, la Unión Soviética se olvida de Asia, y entonces yo creo que el planteamiento de la Unión Soviética y ahora también del supuesto imperialismo ruso es Europa, o sea, su zona de expansión es Europa. Y entonces, pues, los que estaban aquí que se fueron, los que no han querido, pero yo voy a querer, y luego los otros, pues me los voy comiendo poquito a poco, o lo hago de otra manera, pero vamos, que yo creo que en ese sentido, y no solo desconfiaba Churchill de Stalin, había muchos americanos que también, lo que pasa es que después de los años que llevaban de guerra y el esfuerzo bélico que había supuesto todo aquello, yo creo que a nadie le apetecía meterse en una guerra ahora contra la Unión Soviética. Justo antes que nombráramos a Patton era el que estaba dispuesto a decir: no nos paremos en Berlín, sino sigamos con los tanques, ¿no? O sea, llegamos a Moscú.
Sí, era uno de los que tenía esa idea, pero claro, también. Ya que estamos aquí, sigamos. A Patton no le importaba vivir en el campo de batalla. No. El resto de la gente decía, tío. No, pero no. Que A ver, llevamos ¿cuántos en años de realidad, vamos a guerra ver, ya? esto era... No, ellos pocos. Los americanos entraron en el 42, en o sea África en que... 1943. Bueno, vale, bien. Entraron en África en el 43, o Sí, sea que... el diciembre del 41, ponle ahí. Pero, 42, por eso. pero que... 3 años de guerra son 3 años de guerra. En Europa... Y los europeos que llevaban ya 3 más, pues son 6 años. O sea, es que lo que estamos viendo ahora, que solo han pasado 100 días entre Ucrania y Rusia, multiplícalo por 6 años o por 3 años. No, y además y los americanos, el esfuerzo bélico que hicieron, no solo en Europa, sino también en el Pacífico fue grande. O sea que entraron más tarde, pero entraron como quien dice 2 veces. O sea, porque entraron por los 2 lados. No, entraron, vamos a ver, primero entraron en Asia, por lo menos quedó, y cuando llegaron, en realidad, lo que la historia también ha querido, digamos que no contar, es que no se encontraron con un ejército alemán tan depauperado como lo plantearon. Claro. No, había gente que estaba peleando desde antes, Patricio. Había soldados alemanes que ya llevaban peleas de 1936 que llegaron a nuestro país. No, y de antes, Eduardo, cuando colaboraron con el ejército italiano en la invasión de Abisinia y de Etiopía, y se metieron ahí a... Sí, no, pero que quédate en el apoyaron las veleidades también de Mussolini, o sea que... Claro. Que había tíos que llevaban mucha guerra. Los alemanes había tíos que llevaban mucha guerra a la espalda. 10 años, había gente que cuando acabó la guerra llevaba 10 años peleando. Y en realidad, a ver, se ha habido mitificar muchas cosas y lo que sea. Pero hay campos en Bélgica, por aquello que fue la contraofensiva de las Ardenas, en los que todavía no crece la hierba. Seguramente. ¿Por qué? Las fuerzas norteamericanas no tenían espíritu ninguno, porque no llevaba, o sea, habían combatido, sí, los marines fueron hasta Marruecos a combatir todo lo que tú quieras. Muy bien. La Primera Guerra Mundial estuvieron un año, llegaron al 17, se fueron al 18. Y realmente tuvieron muy poco tiempo, afortunadamente, no tuvieron que pasar por lo que pasaron los europeos en la Primera Guerra Mundial. Historias, pero lo que tú dices, cuando llegaron a Europa, había gente que llevaba mucho tiempo peleando, que tenía un sistema, un espíritu combativo que desgraciadamente el cine, por ejemplo, le ha costado mucho reconocer. Y se estrellaron miserablemente. Pero aparte que el ejército norteamericano venía cargado de prejuicios, por ejemplo, las tropas con las tropas los en Asia. Inglaterra, Francia estaban machacadas porque eran grandes imperios coloniales que Japón los había destrozado por otro. Y en realidad, cuando entraron en Sicilia, gracias a Lucky Luciano, se encontraron con niños. Los niños que murieron en las baterías antiaéreas en Berlín murieron en marzo, en abril de 1945. Los soldados americanos que entraron en Sicilia se encontraron con soldados mucho más experimentados que ellos, con mucho más espíritu, mejor adiestrados, con mejores armas. Tú piensas que Estados Unidos entró en guerra con un cañón inferior al 88 alemán. O sea, el 88 alemán se pasó destrozando Sherman, era pasmosa, porque Sherman tenía un cañón de 75. Y el de Mont del 88, que era un cañón antiaéreo, se dedicó a destrozar Sherman todo que Estados Unidos entró con lo que tenía. Después sacó el 105, no sé qué, que era un tanque, un cañón tremendamente grande, tremendamente lento, y que al final era muy vulnerable. Y además gente que no había vamos a ver, que no habían disparado una vez en su vida, frente a gente que se llevaba 6 años disparando con ese cañón. Ese cañón ya lo probaron en España. Sí. O sea, sí, pero bueno, pero eso a mí no le quita valor a la intervención americana. Yo creo que al contrario, que se la da, porque las notas iban ahí y los destrozaban y seguían y seguían. Vamos a ver, y gracias a esa insistencia terminaron llevándose por delante y no solo fracasó la ofensiva de las Ardenas, ¿no?
no, lo que tenía era un potencial increíble, pero que la historia siempre ha querido como desmitificar por otro lado. Y en realidad, te digo, me parece que el mayoraz de la aviación americana derribó 49 aviones. Y el mayoraz de la aviación alemana derribó 352. Vamos a ver, seamos serios. El Sí, tema es sí, que cuando los americanos llegaron, muchos de esa gente había muerto. Pero si los americanos llegan a entrar en la primera historia, desgraciadamente a lo mejor todos nosotros mismo con una cruz gamada en el gorrito, porque Estados Unidos no tenía ejército como para poder enfrentarse. O sea, yo lo que te voy es que en realidad el problema de la Segunda Guerra Mundial fue a todo el mundo, o sea, no solamente a los alemanes. Pero claro, países tan mastodónticamente grandes como la Unión Soviética, hay un director ruso, una película aquí fantástica, por cierto, la recomiendo mucho, se llama T-4, del enfrentamiento entre un comandante de tanques alemán y un comandante de tanques. Mire, dice, yo planteé la película como que estos dos comandantes de tanque en otra vida hubiesen sido amigos, dice, pero el problema es que ellos los invadieron. O sea, Alemania, en fin, 1940 invadió la Unión Soviética a reloj seguido. Pero claro, murieron 26 millones de rusos. ¿Qué más da? Ya 200 más. O sea, lo que tenía la Unión Soviética, que no tenían en Estados Unidos, sí, pero estaban muy lejos. Pero en Europa lo que tenía la Unión Soviética era tal cantidad de gente que se comieron lo que se comieron. Y evidentemente, también en parte por desidia, en parte por miedo, en parte por muchas cosas. Pero es lo que tú dices, yo no estoy de acuerdo con Patton. A mí Patton me parece como Matt Bradley, excesivos en el sentido de la palabra. No es que me caiga bien, que se siente bien, Eisenhower, pero Eisenhower era bastante más cabal. La realidad es que, digamos que cuando se llega a ese nivel de sinsentido, es normal que al final todo esté paranoico. O sea, ¿a quién en su juicio hoy día se le ocurre dividir una ciudad en 4 partes que ni siquiera tenía un idioma en común? O pero sea, los únicos que tienen un quizás, idioma en común eran los británicos y los quizás, americanos. quizás eso era la manera de conseguir llegar a un acuerdo. O sea, no había acuerdo, vamos a llegar a un acuerdo. Pues la dividimos en Patricio, pero 4 en realidad, partes, una para cada uno. pero eso al final, Porque ocurrió al mismo cabo. si no hubieran llegado a esa negociación, Berlín se lo hubieran quedado los soviéticos, prácticamente. Y por supuesto que, y de hecho al final medio se lo quedaron, de hecho, cuando Al saltaron el final muro, pero se quedaron con la parte de Berlín y, o sea, y ya no, o sea, hay mucha gente que no lo ha vivido y tal. Yo, eso, pues el muro de Berlín cayó al final en el año 89 y hay mucha gente que ha nacido posteriormente, incluso antes, que no lo recuerda. Pero para llegar a Berlín, no recuerdo. solo iba una autopista desde la República Federal Alemana hasta Berlín, a la zona de Berlín, que era occidental, Sí, que estaba totalmente vallada por los lados. O sea, no solo había un muro en Berlín que era un muro físico, es que la autopista y el tren que llegaban a Berlín desde Alemania, sí. desde la Alemania Federal, occidental, sí. llegaban a través de y estaba totalmente rodeado de muros ¿sabes? Para pasar solo por ese sitio y no había manera de salir de ahí. O sea, estaba Claro, pero es que totalmente aislados del resto del mundo. Y ese fue el digamos que yo, acuerdo. Dentro de lo que cabe, mira, bendito acuerdo de dividir en 4 partes Berlín, porque gracias a eso hubo un sí, Berlín pero occidental. Y gracias a eso también hemos disfrutado de muchas películas, libros y buenas series de espías, porque sí que de espía, ¿cómo era? pero El Point Charlie yo, ese a y ver, el todo lo que planteamiento, había. mi planteamiento es el siguiente, que la sección, o sea, el reflejo de Firefox es el reflejo de un montón de malas decisiones, que es un montón de malas decisiones. Desde punto y hora que Italia fue un país ganador en la Primera Guerra Mundial y aparte fusilados por cobardía que tenían el estático, Italia fue un país que salió más depauperado y eso fue lo que le dio carta de naturaleza a Sí, que salió Mussolini peor de hiciera lo la marcha que... sobre Sí, Roma en eso es verdad. 1922, de lo que... Pero después, cuando la crisis del crack del 29, nadie se quiso dar cuenta de que en Europa el paro llegaba en muchos países al 75%. Hmm. Y tampoco
quiso hacerle, o sea, todo el mundo le acabó riendo la gracia a un señor que tenía una demoledora, pero cuando tú te oyes, tú te lees, yo no sé alemán, pero yo cuando me leo transcripciones de los discursos de Adolf Hitler, Dios mío, es que no te das cuenta de lo que está planteando. Y eso lo está planteando ya desde la época del club de la pero cervecería, era lo mismo que la planteaba campaña del Stalin. 32. Era lo mismo que planteaba Stalin desde otra En el otro lado. vertiente Desde el otro y lado, o hizo lo sea, que hizo todo eso, y la gente también le reía la gracia. claro, Desde acá decían, bueno, vale, vamos a mantenerlo ahí. Tal, Total, los sudetes son de ellos, ¿qué más da? Total, Finlandia, no, eso no es Europa, que eso está ahí arriba. que le regale la parte esa que para qué la quieren Sí. y se llegaron a acuerdos con la Unión exactamente. Soviética Entonces que todo luego eso, propiciaron todo esto que estamos hablando. Lo que a mí siempre, por entonces ejemplo, y en todo el eso, caso de Firefox, en el caso de Firefox precisamente, yo lo que no llego a entender es por qué siempre desde Estados Unidos se tenía la idea o se planteaba la posibilidad de que la Unión Soviética estaba más avanzada tecnológicamente y en cuanto, o no sé si por el tema de que desde aquí se planteaba esta ficción, que es la que nosotros conocemos, y a lo mejor en la propia Unión Soviética había también escritores de ficción que planteaban Pero, invasiones de Patricio, Estados Unidos o piensa cosas así. que el gran desarrollo científico americano posterior a la Segunda Guerra Mundial, en gran alemanes, medida es por la cantidad de Sí, los científicos científicos alemanes. alemanes que de repente los expedientes nazis desaparecen. No, eso no sé lo que hay. Había una Pero, figura que era, el nombre la era el del soviética clip, hizo lo ¿no? mismo. Exacto. pero los No, soviéticos hicieron lo lo digo, mismo. Los claro, pero lo soviéticos digo también porque se si cogieron ellos un tenían, montón Claro, pero si los de americanos tienen científicos claro que se alemanes. han llevado a la mitad, saben que la otra mitad se lo han llevado a los soviéticos. Los Con lo soviéticos, cual, el exactamente. desarrollo científico exactamente tiene que ser aquí. esa, O sea, lo tienen claro. y no te olvides de una cosa, Patricio. Eh, hay vamos a ver, yo recuerdo hace como 15 años conocí a una chica, una profesora alemana, que debe tener también cerca de los 40. Ella, hasta que no salió de Alemania, no había visto un kiwi en su vida. Y esa niña nació prácticamente, o sea, nació estando el muro en pie. O sea, ella nació en el otro lado, en la Alemania democrática, y nunca había visto un... O sea, el tema es que, mal que bien, gente tan cuestionable como puede ser Richard Nixon, tomó decisiones sociales que beneficiaron a su país. Digo cuestionables porque Nixon es lo que es. Pero es que en la Unión Soviética, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por entendernos, yo creo que el único dirigente que tomó decisiones que beneficiaron a su país fue Josep Tito, porque Yugoslavia es, Pero es un yo lo caso recuerdo aparte. personalmente, Yugoslavia fue un Yugoslavia caso aparte iba, completamente. fue un sí, shock. exactamente. De Incluso hecho, estaba Yugoslavia en la iba a su rollo. Confederación de Países No Alineados. O sea, exacto. Yugoslavia no estaba en el Pacto de Sí, pero que Varsovia. Yugoslavia, Estaba sí, pero en los no sí, alineados, que también estaba la India claro, y hacía otros lo que le daba la países gana. así con cierto Digamos que, potencial. pero estaba en la órbita, digamos que Sí. estaba en la órbita soviética, pero Tito le daba la gana. Pero es que el resto, ¿qué más da? O sea, No, el resto eran puros en la casa, satélites de la Unión Soviética, eso está o claro. sea, en la casa de Octubre Rojo, que eso no se comenta en la película. El personaje ya Ryan le dice a Raymond que siente mucho la muerte de su esposa. Pero es que en la novela Nicolás murió porque no había, creo que penicilina. Sí, pues yo sí me suena de la película Ya, también, y, ¿eh? está- Que y- él, sí, no, yo en la La película película nombran que es no, una no enfermedad, me refiero a un cáncer, algo por el estilo, me y suena. que no había una medicamentos enfermedad. Exacto. sí, Sí, Pero, algo de eso sí. pero no había en el libro te dicen específicamente que no había penicilina. penicilina y otra cosa. Sí, que a lo Estamos mejor Es es algo mucho como muy estamos más, hablando básico, que del es lo más más básico. básico, comandante. sí. Muy básico, exactamente, esa es la palabra. Es muy básico. Y estamos de uno del comandante de submarinos más famoso de la Unión Soviética. Y su mujer murió porque no había una medicina que puedes poder en cualquier farmacia de cualquier occidental. O sea, Patricio, no había necesidad. O sea, tú Que te sí, que sí, que sí. podías gastar lo que el Estado soviético se podía gastar lo que le diera la gana en hacer los engendros
Porque vamos a ver, no es que todos los aviones Sí, diseñados en sí, que Estados Unidos, prefería gastarse el el, dinero el, en eso que en su población, eso lo tenemos claro. Exactamente, o sea, a ver, una de las cosas que más envenenó a Joseph Stalin y a todos los dirigentes soviéticos es que los mejores helicópteros norteamericanos eran de un señor que se llamaba Igor Sikorsky, que era ruso, Que que el se fue a ruso Estados estaba allí. Unidos y además él no tuvo ningún problema en llamar. De hecho, Holly Green Hill es un Sikorsky. O Sikorsky, sea, sí, no. hay cosas que la Unión Soviética tardó la tira de conseguir hacer bien, lo que pasa es que le daba igual. O sea, a ellos ella prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error, prueba, error. Todo eso es que la conclusión que sacas leyendo la novela, viendo la película, es que los mandos en la Unión Soviética funcionaban a base de prueba, error. Tú funcionas bien, tú no funcionas, te Fuera. defenestramos o Sí, directamente sí, te matamos. directamente. Y que Fuera. venga el siguiente. Entonces, esa es una parte como que Eastwood pasa como de puntilla, porque, entendamos, bueno, esta es una película ya en la época, en la era, es una película pre-Reagan, que tampoco es que Reagan sea tan malo como se la ha querido hacer, porque Reagan tuvo sus cosas como son, pero evidentemente se vuelve todo, o sea, todo lo tranquilo y reflexivo que era Jimmy Carter, no lo era Ronald Reagan, seamos serios. Entonces, evidentemente Firefox vuelve a rescatar un poco el enfrentamiento entre los dos bloques. Piensen que el Firefox está ya en ese momento la Unión Soviética ha cometido su mayor error de juicio, que es la invasión de Afganistán, de la que no saldrá, de la que saldrá como saldrá. Y la década de los 80 es la década del declive. O sea, antes o después, ya el sistema no se estaba manteniendo, el sistema estaba haciendo agua. Y de esa manera la creación del MiG-31 plantea el sinsentido de un Estado que necesita invertir su dinero en algo realmente válido. Y lo único que está pensando, y sigue pensando desde 1917, que es cuando el Estado, el imperio de los Estados cae a favor del imperio del Estado de los soviets, sigue En los soviets. pensando en crear el arma definitiva Para para dominar ganar, el mundo. para dominar el mundo, sí. Para, Cuando para ganar a la cuando potencia cayó, enemiga y por lo tanto ser la potencia suprema, eso sí. exactamente. Patricio, cuando cayó el muro y fueron a ver la flota del Mar Negro estaba oxidada, Mm. literalmente, Ujú. y estaba oxidada. Y se decía, oh, es la gran flota. No, la gran flota era la séptima flota norteamericana, se lavaba, con todo mi respeto, por poner un ejemplo. Pero la flota del Mar Negro estaba anclada y oxidada, como otras muchas cosas. Mostró que, como la madre de todas las batallas en la guerra de Irak, ni madre de todas las batallas, ni batalla ninguna. Pero otra cosa que la novela en cierta manera te plantea es el sinsentido de un Estado que lo que ha hecho Juan Antonio, o sea, no se gastaba un duro en su población más allá de, y seguía con esa idea, esos filas en la Plaza Roja, cargados de banderas. Hay una imagen que sale esa imagen que se ve, bueno, de hecho está en el fotocromo, que más la viste, que la han visto en chiquitito, esta imagen, que es Clint Eastwood paseando con todos los... Con todas las banderas y todos los presidentes estos ahí. no, no, y el presidente, este de Khrushchev, por ejemplo. Es que no lo veía bien, pero vamos, O sea, que... es Khrushchev, por ejemplo. A ver, y con eso termino ya con de cierta manera la demolición de lo que era el ejemplo de Estado soviético. Recuerdan de aquella famosa película de Tom Hanks, El Puente de los Espías. Sí, El Puente de los Espías es en el famoso canje Checkpoint Charlie. exactamente, del piloto del U-2 derribado. Correcto. El hijo de Nikita Khrushchev se fue a vivir a Estados Unidos. Y su padre le confesó que en realidad ellos no derribaron el avión. Dispararon 16 misiles Y uno le dio. derribaron a un as de la aviación soviética, un teniente condecorado. Y al final uno de los misiles, porque era un avión tremendamente inestable, la onda expansiva hizo que se desestabilizara eso
se estrelló, pero dispararon 14 misiles y ninguno de ellos llegó a impactarle. Solamente impactaron en un avión, uno de los cazas soviéticos, que fue a derribarlo. Y estamos hablando de los años 60. Esa era la gran tecnología soviética. Pero es que por eso te digo, o sea, por eso, además, Khrushchev. por eso a mí me sorprendía en la película que se planteara. Claro, yo creo que por eso también era un poco la congoja que existía en Occidente de que nos van a invadir, no, que vienen los rusos, que nos van a invadir los rusos, como la famosa Hay una película esta película muy de, divertida en en Estados Unidos. plan Sí. de humor, película cómica de que vienen los rusos, y es eso, ¿no? Porque, claro, uno lo que veía o la sensación que te daban era que los soviéticos, precisamente por eso, de que ellos no tenían ningún problema en invertir todo lo necesario para conseguir esa supremacía armamentística y en Occidente no, pues claro que eran tal, y entonces eso, pues no, te creías que existiera el MiG-31, que lo controlaban telepáticamente o como queramos considerarlo, y que alcanzaba Mach 5 en el año 82, ¿no? O sea, era eso, ¿no? En realidad lo que plantea la película es... No, que esa idea del ruso como el enemigo, ¿no? Lógicamente, fíjate que un par de años más tarde, Top Gun es del 86, ¿puede ser? Sí, por ahí. Creo que y es lo mismo, Sí. es decir, en aquel caso es la Academia Militar que tiene que luchar contra los grandes pilotos rusos que son capaces de hacer de todo, ¿no? Sí, y al final tenían aquel especie de encontronazo real, porque había una invasión del territorio, del espacio aéreo, perdón, Sabes que al final, simplificando mucho, es la misma historia. Sí. ¿Sabes? Que... Y lo de Top Gun era el sitio donde se iban a la élite, los mejores de lo mejor para poder enfrentarse a lo mejor de lo mejor soviéticos, correcto. Claro, porque... Sí, ahí tienes razón. Pero saben el origen de Top Gun. O sea, el origen de Top Gun es que en el año 69 las Fuerzas Aéreas norteamericanas se dieron cuenta de que cada vez derribaban a más pilotos norteamericanos. Sí. Entonces, imagen y semejanza de academias que había en la Unión Soviética, crearon algo precisamente para seleccionar pilotos. Vamos a ver, las dos partes se copiaban, porque las dos partes se copiaban. Sí, o sea, claro, Top Gun es un lujo. Top Gun es un lujo, porque tener un montón de entrenándose, eso es carísimo. Eso es o sea, formar un piloto es carísimo. Pero ya luego a ese piloto sacarlo y tener ponerlo. Que llevarlo y encima tener, porque por ejemplo hace el de Tom Cruise en Top Gun, en el Top Gun original, que es el papel Tom Skerritt, que es un piloto condecorado en Vietnam. O sea, tener a un historiador, eso es un lujo que te da, porque piensa que ese señor te está dando clase en una academia militar, le está dando clase a 40, 60 personas, no le está dando clase a más. O sea, tú tienes que sacrificar a gente que son una maravilla para a enseñar a otros por sí a los... O sea, al final, Top Gun es un reflejo más de la paranoia. O sea, quitemos los niños monos, quitemos el F-14, quitemos el gatito. Top Gun es una reacción no solo a la pérdida de a veces arriba más aviones, parte por los misiles SAM y parte porque los pilotos americanos, los rusos están peleando cada 2x3 y en cualquier escaramuza y los americanos no, la realidad es la que es, pero es una muestra más de la paranoia. O sea, crear una academia de pilotos de élite para defender de pilotos de élite del otro lado. O sea, vamos a ver, en la novela y en la película te lo dicen, o sea, él está entrenado en un MiG-25 robado a los sirios. O sea, las dos partes estaban continuamente tratando de... No solo los planos, los planos eran muy fáciles. Parece el físico, que eso eran fantásticos los israelitas es todavía más sangrante, pero robaban las cosas, las mejoraban y después se las peleaban. Pero yo es que por eso te iba a decir, porque yo recuerdo
Yo recuerdo tener una maqueta de un MiG-21 con las insignias del ejército israelí. No sé si fue que se lo robaron a los Sí. egipcios o que lo compraron ellos No, directamente, sí, que no, se también lo robaron. que tampoco No, me no, se lo extrañaría, robaron, que se lo que robaron los israelíes que lo jugaran robaron a los dos bandos. se lo robaron a los egipcios. Se lo robaron a los egipcios. O sea, a Israel para eso es pedirlo. Pero o sea, toda esta época, porque todo es nuevo, en plena, o sea, en plena Guerra Fría, y es el principio de la gran expansión en Vietnam, sobre todo a partir de que Nixon llega a la Casa Blanca. Ya empezó con Johnson en el 66, pero ya con Nixon es un desmadre. Ya, creo que en el año 70 ya había 1 millón de norteamericanos en Vietnam, entre una cosa y otra. Y es cuando se dan cuenta de que no pueden aguantar. Pero es crear una academia de élite, con aviones de élite, con instructores de élite para defenderse de una academia exactamente igual en otro país. De una posible academia que esté en otro... De una posible, exactamente. O sea, y eso es una cosa que quizá de una forma anodina, quizá de una forma, no sé plantearlo, plantea muy bien Firefox. O sea, él tiene que interpretar 4 papeles. Es lo que de verdad quiere, que eso en la película no lo refleja. Se refleja muy bien en la novela. Él lo que quiere es pilotar el avión. Porque él ha pilotado un MiG-25, porque Baranovich, que es uno de los disidentes, ha conseguido sacar planos y han hecho producción, y él quiere pilotar ese avión. Él es lo que quiere. Pero para llegar ahí, ve tal cantidad de basura, de podredumbre entre medias, que dice, es para pensar, y yo soy el inválido emocional, ¿y estos qué son? Porque en realidad al final son todos. Es que, vamos a ver, en eso es donde la película es Clint Eastwood. Y en ese aspecto, como película, claro, la película utiliza unos recursos narrativos y de puntuación que no utiliza la novela. Tú tienes que rellenar, la novela te está explicando casi toda, tú tienes que rellenar mucho más. Y lo que te está planteando es que ninguno de los dos lados se escapaba. O No, sea, ninguno de los era, dos lados tenía perdón tú de estabas Dios, en como ella. se dice antiguamente. Él lo único que quería era ponerse el mono, cogerse el casco, pensar en ruso, ¿no? y manejar un avión increíble. Pero para llegar ahí, tú te haces arqueo de la cantidad de gente que muere y dices, Mm. porra, y esto para robar un avión. ¿Y no les Para parece que que el llegue final una base es militar. como muy abrupto? O sea, el final se queda ahí o ese es el Pues, final el que final es, tenía. Patricio, el final es la novela. Es la novela. ¿Ah, sí? Derriba, Igual es derriba la novela. al segundo Es que hay, avión y se acabó. Vámonos a casa. Se va para casa y se se va. acaba la película. Es que hay una continuación. Después hay una Ah, continuación que te vale. cuenta más historia. No hay un final. Claro, porque yo quiero El saber final más es distinto. cosas de qué pasa El después con el final, MiG-31 y todo eso, después que se lo roba el nota. la novela termina, pero si al final, pero fíjate una cosa, es que al final da igual. Es que lo triste de la historia es que lo importante era robar. Que no lo tuviste. Es como lo de yo robo el arca, yo le robo a los alemanes el arca de alianza, la meto en una caja y le entro en un almacén. Eso es verdad. Es que se trataba de eso. O sea, en realidad era, O sea, el objetivo era evidentemente, que a mí no me la pasaría por tuvieran mi los cueva. alemanes y aquí que no lo tuvieran los En soviéticos este caso, solamente. a ver, evidentemente, yo no leo la segunda novela, no he tenido tiempo de leerla. La tengo, pero no he tenido tiempo de leerla. Esa sí la tengo física. Ujú. Eh, pero en realidad, y está claro que un avión como este le sacarías, pero lo que tú tenías que demostrarle al otro que eras capaz. Yo creo que lo peor de la Guerra Fría era eso, que cada X tiempo había que hacer un movimiento para Para demostrarle al recordar frente. al otro jugador que todavía estoy aquí y que la partida no está terminada, ¿no? Que todavía esto está en juego. Exactamente. Y, el, y para eso el problema es que se hacía a costa de vidas humanas. Ya, ya. Pero te digo lo que tú dices, cuando él ve que al personaje que está interpretando lo matan delante suya, él dice, pero bueno, ¿y esto qué es? Porque él es un soldado, él entiende matar a una persona en combate, pero En no un matar a una combate. persona a Es que sangre fría. es por eso lo que yo decía que es la Sí, gran sí, diferencia entre el tema del su espionaje. personaje y el resto, ¿no? El resto son espías que saben que se están Claro. jugando la vida. Él lo que va es a pilotar un avión, con lo cual, y como soldado entiende O que la espías, muerte existe, disidentes, llámalo la como muerte, quieras. sí, que digo, pero Claro. la muerte existe, pero es una muerte, tilda la de Con un honrosa. cierto honor, ¿no? Sí, sí, exacto.
un cierto tal, pero, No, pero lo que comentaban el, ustedes el, antes también, ¿no? De que aquí se muestran las muertes como son, o sea, son asesinatos a sangre fría, en un sí, momento dado, pim pam, aquí te pillo, aquí te mato, y ya y está. eso no tiene glamour ninguno, ni nada que se le parezca, No, no, ni al honor, revés, ni o sea, nada, o sea, hay momentos que que estás te deseando mataron, te que moriste, te llegue. moriste. eh, el único momento, además la música es muy de película de aventuras, además. La música No, y es muy electrónica. A mí me muy recordaba sí, mucho a Tron, fíjate. La música de Firefox. de Mauricio, ellos pillaron a un compositor en ese momento, y es cuando, digamos, está solo en el avión, y bueno, tiene el diálogo con el primer secretario, que es muy divertido, que eso está más o menos copiado también de la novela, pero es el Pero único momento está donde llevado estás a un... tranquilo, pero el resto, Sí, digo que ese diálogo está llevado a un punto muy Eastwood. Pero es un diálogo muy del sí, que sí, piensas que sí. es inventado para él. Sí, El del bueno, personaje, vamos. Pues, sí, de hecho, el cambio, de hecho, el relato original, por ejemplo, en la novela, él no llama señor al primer secretario, y en la película sí. O sea, es curioso cómo, a pesar de la situación, él sigue respetando como soldado que, La jerarquía, digamos, que claro. sigue respetando a su superior. Digamos que en eso está muy bien reflejado. Pero bueno, eh, dicho todo esto, sí, yo creo que ya eh, la hora nos va no, 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 sí, no, acosando. simplemente, eh, no, pero sí, vamos a ver, creo que lo que hemos hecho en los tres, y por echarnos flores, es analizar la situación histórica y social y el por qué, y hablar de eso de la época en la que estamos hablando, personalmente, todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cómo se tergiversó todo, cómo en realidad se quiso vender algo que no era real, y todo eso al final acabó desembocando en lo que se plantea en la película, Mm. que son peones que con tal de sacar los dientes al otro, da igual lo que hagas. Yo no considero que el personaje de él sea tan anodino, yo creo que es más Eastwood de lo que la gente ha querido ver. Y la parte de los efectos especiales, con todas sus limitaciones, está muy bien hecho, es muy entretenido. El avión a mí personalmente me parece una preciosidad en cuanto a su diseño, y eso que, bueno, es más bonito el SR-71, el Black Bear, pero este avión Sí, está muy chulo. Y en está realidad muy es chulo. historia que está muy bien. Es una película que se ve hoy por hoy, se sigue viendo 40 años después muy bien, pero que tiene un componente histórico, ideológico y sociológico que la persona que la vea no debe olvidarlo. Fue una por las cuales, independientemente que me pase, creo que a los tres nos pasa lo mismo. La película nos gusta mucho, hemos disfrutado mucho, la seguimos teniendo en la memoria. Como esa película, cuando la vimos, éramos muchísimo más jóvenes que ahora, éramos los tres, éramos unos adolescentes y disfrutamos. Yo por lo menos disfruté muchísimo cuando la vi, tenía 16 años cuando la vi y disfruté muchísimo de ella. Yo también, a mí Pero me creo gusta que mucho. a día de hoy, todo lo que está pasando, eso es lo que estoy hablando porque yo soy el que está más cerca de Rusia. Ustedes están muy bien allí. Tú, Yo, tú estoy, estás en yo la, los tengo tú tienes casi frontera aquí con para Rusia. recibir. Él está en el Tú patio de estás, juego. sí. Tú ten cuidado, que a No, pero ver. se ha Oye, quedado para allá porque el norte está para allá. vale, yo entiendo, y sabe que lo he dicho un montón de veces, que cada uno ve en las películas lo que tienes en mente o lo que llevas ya adquirido después de mucho tiempo Lo que llevas de en la ver otras mochila. películas o de ver cuadros o de leer novelas o cómics o lo que sea. Claro que Pero sí. ese momento de los dos mix persiguiéndose por en medio de aquel cañón no es un momento estrella de la muerte con los alas X que van a bombardear. Tía, es que la secuencia era clavada, tío. Hombre, a Pero, Adri, a ver, Distra se le da. A ver, eh, el Distra comenta que tuvo muchísima libertad para planificar las cosas. Le dijo que será, lo repito, Islu parece, le podrá gustar más o menos una película de efectos, le podrá gustar más o menos la de Galaxia, pero cuando algo está bien hecho, está bien hecho. Si Eastwood de persona, hay una gorra que se comercializa, que la llevaba Fran Darabont cuando empezó a rodar The Walking Dead, que pone literalmente Think Like Clint, que la traducción en castellano piensa como Clint. piensa, ¿no? ¿Qué haría Y Clint? Darabont es uno de los mejores directores. Exactamente, Es o sea, verdad. es una persona tremendamente lúcida. Por lo tanto, evidentemente, Distra, vamos a ver, es la Galaxia,
todo lo que tú quieras y sobre todo es lo que te digo, eso está, digamos que muy calcado, porque en ese momento además Dijkstra venía de lo que venía y él decía hay que hacerlo así. Y Eastwood le dejó trabajar, o sea, Eastwood se encargó de lo que era su parte. Y evidentemente yo tengo asumido que habló todo lo que tuvo que hablar con Dijkstra, pero una vez que llegaron a un acuerdo le dijo, vale, tú vas a hacer lo que tengas que hacer, yo hago lo que tengo que hacer. Y tan contentos, después los hablamos todo, yo soy el director, pero tú eres el director de efectos especiales, por lo tanto no hay mayor historia. Y por supuesto que es muy de Guerras Galaxias como... Sí. Y otro detalle que ese sí está documentado, el efecto especial del submarino rompiendo el hielo y emergiendo no es de Firefox, sino es de Estación Polar Zebra. Es una secuencia recuperada de esa película. De esa película. Ese plano Sí, que simplemente que se ve la torre del submarino rompiendo el hielo y emergiendo, eso es Estación... o sea, no es que sea, es que está sacada. Que también es una película que habla del enfrentamiento entre los dos bloques. Exacto. Sí. Y es una película que, por aquello de que tenía de protagonista Rod Hudson, sí. Siempre se la ha tenido como... Y a ver, Rod Hudson era mejor actor de lo que la gente Fíjate si era tan buen actor que tuvo que actuar toda su vida. Toda su vida. O sea, que sí era un magnífico actor. No, y en esta película como comandante del submarino, muchísimos yo creo que hace un muy buen papel. O sea, a mí, de ese género, creo que de las mejores películas hechas en la Guerra Fría, planteando eso, la psicosis de la Guerra Fría. Y es verdad, está sacada, exactamente esa secuencia es tal cual después cuando la veas arriba, que también en cierta manera es una forma de... A veces los directores, los productores, en el caso de que es director y productor, las propias empresas... No, pero fíjate que no es un homenaje, es que es un plano sacado de esa película. ¿Era un plano de descarte o era el mismo plano de la película? Ya no lo sé. O sea, no que se rindiera un homenaje, lo que pasa que, sino que se utilizó para que rodar algo ¿no? que ya está rodado. Y lo podemos aprovechar para... Pero ahí mira, yo ahí me hago la siguiente y última pregunta. O sea, no es el único ejemplo, pero ¿por qué lo cogieron? Es que muchas veces, a ver, el tiempo pone a cada cual en su sitio y el hecho de que eso es a veces te pones a revolver, como dice Patricio, yo soy el que se pone a revolver, que se pasa la vida en la biblioteca, que se pasa la vida buscando papeles, no sé qué, no sé cuánto, para arriba y abajo. Y es cuando de repente abres un papel y dices, anda, ¿y esto? O sea, es cuando realmente te das cuenta, muchas veces, o sea, lo de la verdad está allá afuera, no, la verdad muchas veces la tienes delante. Y en el tema del cine hay mucha gente, hay muchos homenajes, parecen fortuitos y no. O sea, hay momentos en los que tú quieres recuperar algo y entonces lo pones, porque a lo mejor al gran público no, pero el ejecutivo que recuperó ese trozo de metraje, bien que se lo diera por lo que fuera. Porque a lo mejor resulta que su padre era el ayudante de dirección de la película. O sea, a veces las excusas, digamos que a veces las razones son tan simples como esas, pero a mí Estación por la Selva fue una película que vi más pequeño todavía y después una película, y de hecho toda la historia de los globitos y no sé cuánto, eso está calcado, pero hasta la extenué por la Selva. O sea, tú cuando piensas en una película de un submarino explorando, o sea, con una base en el polo, es Estación por la Selva, no te sale otra. Aparte que no hay muchas más, pero es como la película. Lo que pasa es que como decían, no, es que él hizo Rock Hudson y era mal actor. No, perdona, Rock Hudson hizo grandísimo. Y John Starries tampoco era y Starries no era un torpe tampoco. Sabía muy bien. Lo que se hacía. Era un grandísimo director, muy a reivindicar mucho más, sobre todo por las nuevas generaciones. Entonces, ese es un detalle más que hace que Firefox sea una película. Digo, en los 3 libros que he leído, no he hablado de ella porque no la pone muy bien, que digamos, en el Variety, no. Solamente en este libro, que es, digamos, que más congeniador, pretende congeniar más, es el que trata de situar a Firefox dentro. Pero ninguna trata de profundizar más allá de... Yo creo que por aquello de quizá no complicarse la vida, por aquello de no querer sacar todo lo que hemos sacado nosotros, o porque en ese momento les tocó, vamos, esta es la película típica, como la película de Matt Damon que hizo Clint Eastwood también, que nadie la entiende, nadie le gusta, y dicen que eso no es Eastwood. La de rugby, ¿no? Pues
exactamente. Entonces, no, hablando la película de No, Ron Más allá de la Howard, vida. no, la Más allá de, de Sí, Más Más allá allá de de la la sí. vida. Sí, sí. ya tiene el marchamo de películas extrañas dentro de la filmografía de Clint Eastwood. Hostia, pues fíjate que Y yo lo curioso sí es que entiendo esa película en ese momento de la filmografía, porque tiene esa, no, tiene no, y a Misty mí me, River, tiene la del boxeo y todas están hablando de la no, muerte. Million Todas Dollar están y Baby, esa, hablando, sí. a ver, tienen una no es temática una película común redonda, todas pero ellas. si ustedes lo dijeron antes, o sea, tú le preguntas a una persona que una imagen de un tonto y te acaban sacando la imagen de Clint Eastwood vestido con el mono negro y el casco, Hmm. aunque la pongan a parir. No, no, Es pero curiosísimo, ¿qué o es lo sea, que estamos por hablando? eso escogí esa imagen. O sea, la imagen cuando saque, si Sideshow acaba sacando la figura, la premium de 48 centímetros de Firefox, el primer día que la pongan a la venta se va a colapsar la página, porque se va a colapsar la página web, que ya le ha pasado a Sideshow más de una vez y dos y tres. O sea, es muy divertido que a la gente, tú dices, pero bueno, yo es que en realidad eso a mí, cuando yo vi la película, me quedé es lo que tú dices, ves el trailer y dices, todo aviones, aviones. Pero la primera parte dice, Dios mío, qué película más salvaje, o sea, qué película más Sí. dura, más áspera, más seca. Tal vez cuando se monta el avión, sientes como diciendo, uy, qué bien, está en el cielo, y ya lo más que le puede pasar es que vengan a algo a seguirlo, pero ya. Y cuando llega, aterriza, y el comandante del submarino es un tío, el típico comandante lo dije antes, pero es que el anterior dice, jo, es que menos el apuntador, que matan a todo el mundo, menos el apuntador, pues tiene que haber que lo hago. Y Pero tú yo estoy dices, de acuerdo con lo que sí, estaba es. diciendo Juan Antonio, de que, a ver, yo creo que los temas que elige Clint Eastwood para sus películas en los momentos en los que lo elige, o sea, Clint Sí. Eastwood no juega los dados para elegir los temas, o sea, y no tiene, lo que tú dices, es muy fácil coger y decir, esta película es muy rara para la filmografía de Clint Eastwood en este, pero sí, es lo que dice Juan Antonio, o sea, tú miras y tal lo que ha hecho antes, después, Claro, alrededor, de y la misma manera que los la últimos evolución que títulos, va. está claro que estás hablando ya de la decadencia, de la vejez, por supuesto, pero es que ya te digo, Correcto. ese periodo de Misty Sí, sí, sí. River, Más allá de la vida, es Sí, que la temática es la muerte. Entonces, por eso no me sí, parece sí, una sí. O película. Es sea, verdad que si no le miras esa serie de tropos, pero tropos no en su filmografía general, sino en esas Sí, 3, 4, 5 películas de esa época, tú dices, es verdad que es una película rara. sí, Pero, pero hostia, no es tan rara, ¿eh? No no, es tan rara. y a lo mejor miras y buscas y en la biografía, como dice Eduardo, que es una persona muy reservada, a lo mejor Algo miras le pasó, algo exactamente, le y a lo pasaría. mejor eso le llevó a enfocarse en determinados temas y toda su película tal, y después se enfoca en otros y va por otro camino, o Ya te sea. pueden gustar más o menos, te pueden parecer más interesantes o Exactamente, menos le pueden interesantes. salir mejor, le pueden salir peor, pero tiene su camino, sí, ahí estamos de acuerdo. Pues, don Eduardo, hey, ¿soy yo el único que no oye a Eduardo No o se oye, Eduardo. Eduardo no se te oye? No se oye, ¿no? A No, Eduardo. no. Algo apretaste, algún botón pulsaste. ahora sí. Ahora Ahora sí. Ahora sí, ¿ves ya está. tú? Ahora sí se me oye. Sí. Pues venga, que A estábamos ver, acabando y, una vez más ha sido, Y no, seguimos, o no sea solamente que. ha y sido un seguimos, placer pero bueno, eres tú el no, que no, tiene que pero cerrar. era lo que yo estaba buscando con una película como Firefox era desmitificar lo que se ha dicho de ella, situarla en el contexto histórico y encima reivindicarla como una grandísima película de aventuras que lo pasa bien. Yo creo Sí, que señor. eso quedó más que demostrado. Como la película ahora mismo creo que se puede ver sin mayores problemas. Sí, Yo sé que lo que quedará en cojo plataforma se de puede estos ver. diálogos es no haber podido ver la película, pero en realidad yo creo que nosotros hacemos la gran presentación, damos documentación, enseñamos material que no está en Internet, o más normalmente no suele estar en Internet, y dejamos la puerta abierta para quien quiera eh, vea película. Si no hay cambio de O planes y como incluso que decían investigue antaño, la más autonomía nos sobre lo ella. permite, y ahora vamos a ver, ahora puedes encontrar más cosas. De hecho, hay incluso una página web Exactamente. que yo encontré
donde un ingeniero explica las características como si fuera un avión real del MiG-31, como si fuera un avión que realmente se creara. O sea, está en inglés, pero es muy entretenida de leer. Si la autoridad nos lo permite, dentro de 2 semanas vamos a hablar de otra película que eso sí tuvo una repercusión mucho más limitada porque venía de Australia, porque en ese momento el cine australiano era el que era, porque en ese momento George Miller y Mel Gibson no eran nadie más allá de... Pero que me parece uno de los mejores ejemplos de cine de género, de los mejores ejemplos de película hecha no solo en Australia, sino en 1982, y en el que, Patricio, vete de las pilas, porque sé que Juan Antonio y yo sí lo hemos leído, vamos a hablar mucho de Joseph Campbell. Muy bien. Porque a la primera, pues, en la primera... te tengo que decir que ya lo tengo, el vale. libro, ya lo he conseguido. Vale. Ya lo he conseguido, sí lo pues, tengo. No, pues yo por aquello he conseguido 2 libros más que no tenía de Campbell, por aquello de tener ya la biblioteca más o menos completa. Yo solo conseguí el del héroe de las 1000 caras, ese sí lo tengo ya. Porque Mad Max, digamos que tiene que ver con los postulados de Campbell, pero Mad Max 2 es el camino de Campbell. O sea, de una forma absolutamente más declarada a Miller. O sea, es la visión que tiene Miller de cómo debería ser el héroe contemporáneo, partiendo de él, la mitología acuñada por Joseph Campbell. ¿Quién tendrá que ponerse la máscara de hockey y ser Humungus, el ayatolá, el señor del páramo y el ayatolá del rock and roll? No, ese sí que está realmente loco. Pero bueno, que es un personaje también que tiene mucho. Ese y Papagayo son 2 personajes. Todos los personajes son mágicos. De esa película, pero sobre todo el personaje de él, el personaje de Jiro, que también es fantástico. Además, es una película que me parece que tiene los primeros 5 minutos son maravillosos, es absolutamente maravilloso. Pero y no adelantemos mucho más, que si no... No adelante. Ya empatamos con el programa. También. Gonzalo nos está mirando con cara asesina. Si tienen la oportunidad, vean la película. Vamos a ver, vean la película antes. Me refiero. Bien. Vamos dando hablando a la gente para qué tal. Para eso. Y vale. Que se salten la tercera y vean la cuarta, ya está. Directamente. Pero bueno, a también ver, si la quieren, primera está muy bien. la tercera también se puede ver. Pero la segunda es brutal. La película más completa. Es una película absolutamente redonda. Pero no sigas porque me están dando ganas de preguntarte cómo consiguió George Miller hacer la segunda después de que la primera no tuvo tanto predicamento y sin embargo la segunda arrasó. O sea... No. Cortemos. Vamos a cortar porque si no... insisto, que hacemos ya... La primera costó nada. La primera costó nada. O sea, en la primera lo único que había que comprar era 4 coches. Y ya está. Está rodada en ninguna parte. La mayoría de la gente, o sea, por lo menos que yo conozco, vio antes la segunda y como vio la segunda, por eso vio la primera. Es de esos casos. Ya hablaremos. Venga, adelantemos. La segunda es la que realmente marca la iconografía del personaje. Total. O sea, la primera no tiene nada que ver con la segunda. La segunda es Mad Max. Y ya está, ahora sí. La segunda es una precuela, podríamos decir. La primera es... Es la primera, pero es una precuela. Lo que vale es la segunda. La primera es Mac Rochankowski y la segunda es Matt el Loco. Max el Loco, Warrior. Y es el guerrero, es la versión australiana del... Sí. Señores, a ver, Patricio, despide tú porque yo ya no puedo más. Ya está, me parece bien. Bastante. Señores, muchas gracias por habernos aguantado hasta ahora. Yo creo que nos lo hemos pasado muy bien hablando de Firefox. Volver a repetir los agradecimientos que siempre son necesarios. Agradecer el apoyo de la Fundación Cinemascomic para que estos diálogos de cine tengan lugar. Al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, en cuya página de Facebook se emite este streaming y luego lo pueden buscar para verlo grabado. Al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la Librería del Maldito, que nos hace el soporte técnico bajo los auspicios de don Gonzalo Santana y su sufrimiento, que yo le estoy viendo la cara desde aquí. Y gracias pues a los participantes. Yo mismo, don Juan Antonio Rivas, gracias.
y don Eduardo Serradilla, artífice y motor de toda esta pequeña locura. Nada, como siempre, gracias. Saben que es un placer porque al fin y al cabo esto es una excusa para hablar. Sí, esa es la verdad. Sí, de acuerdo. Don Eduardo, estoy de acuerdo. te toca despedir. Cuídense mucho y hasta... No, eso, cuídense mucho y en principio vemos en 2 semanas. En 2 semanas aquí con Mad Max 2. Entonces. Adiós.